Maussan Televisión presenta. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a Cara, la noche del debate. En esta ocasión tenemos un programa especial, un programa donde hablaremos acerca de Dios. ¿Existe? ¿Nos ayuda? ¿Está al pendiente de nosotros? Y si somos tantos millones ya sobre la faz de este planeta, ¿nos pone atención a cada uno de nosotros? O como dicen muchas de las nuevas religiones, Dios está tan ocupado que se ha olvidado del ser humano y por eso el mundo está como está. ¿Esto es real? ¿Esto será así? No lo sé. Por eso hoy en Cara tenemos un panel nutrido de especialistas que con cada una de sus ideas, de sus argumentos, de su información, llegaremos a una conclusión en torno a este tema acerca de la figura de Dios. Las redes sociales que usted puede ya utilizar a partir de este momento, ya sabe, Maussan Televisión en todas las redes sociales, ahí lo está mirando usted en pantalla, YouTube, Facebook e Instagram como @Maussan Televisión. También les recuerdo que un servidor lo encuentra en todas las redes sociales como @Johanan Díaz y los invito desde luego también para que le den seguimiento a través de Spotify y de YouTube al video podcast de un servidor, Encuentros Extraordinarios. Pero también tenemos una línea telefónica en Maussan Televisión. Así que los invito para que desde este momento ustedes puedan llamarnos. Ahí mis compañeros están muy al pendiente para recibir todos sus cuestionamientos, sus opiniones del tema que abordaremos esta noche aquí en Cara, la noche del debate. Bienvenidos. Desde el inicio de la conciencia humana, la pregunta ha sido un eco en la oscuridad. ¿Existe Dios o solo su sombra? Las civilizaciones lo han invocado con diferentes nombres, pero el misterio sigue intacto, como un enigma que nos observa desde detrás del velo del tiempo. Cada filosofía ha ofrecido su respuesta. Ninguna ha apagado la duda. Los textos sagrados lo llaman creador y juez. Lo nombran como omnipotente, omnisciente y eterno. Los místicos lo describen como luz infinita, energía que todo lo penetra. Pero para otros, Dios es un espejismo colectivo, una construcción para calmar el miedo al vacío. ¿Qué es más aterrador? ¿Un universo sin Dios o uno con un Dios que no responde? El silencio de Dios es un argumento en sí mismo, para algunos. Prueba de su inexistencia, para otros, prueba de que es más grande que cualquier palabra. La ciencia rastrea los orígenes del cosmos. El esoterismo habla de planos ocultos y fuerzas invisibles. Entre la materia y el espíritu, algo se desliza. ¿Es orden divino o caos disfrazado? Los esoteristas hablan de energías superiores, de un Dios interior, de un campo universal que nos conecta a todos. Pero los escépticos replican: si Dios existe, ¿por qué el silencio? ¿Por qué el sufrimiento? Quizá Dios no es luz, sino un abismo que nos llama a mirarnos dentro. Quizá su silencio no es una ausencia, sino un lenguaje que no sabemos descifrar. Quizá Dios no sea un ser, ni una ilusión, sino la pregunta misma que nos hace humanos. Y esa pregunta sigue sin respuesta, como un latido en la noche. ¿Dios? ¿Realidad suprema? ¿Ilusión necesaria? ¿O misterio eterno? Solo quien se atreve a cuestionar en la penumbra puede acercarse, aunque sea un instante, al borde de su verdad. Ahí tiene usted la introducción de Cara de esta noche, así que bienvenido si usted apenas nos está sintonizando. La invitación para que se quede con nosotros a lo largo de las próximas horas que estaremos aquí en este debate. Y le presento a nuestros panelistas del lado rojo, del lado azul. ¿Usted de qué lado se encuentra? Así que inicio del lado rojo. Luis Sánchez, estudioso en teología. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche con nosotros. Gracias por la invitación nuevamente. Sí me gusta el lado rojo, pero también combinado con el blanco, rojo y blanco. Sí. Luis, ¿existe Dios? Primero debemos de preguntarnos filosóficamente qué es Dios para poder afirmar si existe. Como creyente, claro que creo. Y como racionalista, también creo que existen evidencias
para demostrar la existencia de Dios. Perfecto, muy bien, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Gracias. También tenemos del lado azul Ángel Escamilla, historiador. Ángel, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí en Cara a Cara. Yo también con mucho gusto de estar aquí en compañía de ustedes. La misma pregunta que le hice a Luis, ¿existe Dios? Como herramienta de cohesión social, sí, y a nivel individual como una muleta emocional también. Perfecto, ya más adelante nos irás diciendo Claro, con gusto. los argumentos, la información que traes para saber si sí o no, o qué sucede con este tema que tanto ha llamado la atención a lo largo de toda la historia. Por supuesto. Gracias por estar aquí esta noche. Tenemos del lado azul también a Luis Alfonso Guiscafré. Gracias por estar aquí con nosotros, médico. Gracias por estar aquí. Johan, mucho gusto. También contento de estar aquí. Gracias. Desde tu área de trabajo, ¿existe Dios? Sí, existe y es la conclusión de un pensamiento racional sobre ese tema. Perfecto. Existe Dios. Más adelante ya nos dirás. Me imagino que en Claro tu que área sí. de trabajo te has de topar con cada historia, cada milagro, que en muchas de las ocasiones no se puede entender o no se le puede dar una explicación, pero es ahí donde quizá es esa parte tan sutil donde existe Dios. Muy Sí, bien, pues impresionante. bienvenido. Gracias por estar aquí Gracias. con nosotros. Tenemos del lado azul Guillermo Marmolejo, investigador editorial desde el ámbito escéptico. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias a ti, Johanan. Gracias. ¿Misma pregunta? La misma pregunta, sí. Pues no me atrevería a afirmar o negar la existencia de Dios, pero una cosa sí pudiera dejar en claro, que es que si en un momento dado alguien se atreve a decir que solamente existe una fe verdadera, pues creo que desde ahí ya está negando a Dios de miles de millones de personas. Entonces, en un momento dado yo diría que no se necesita incluso ser ateo o agnóstico para negar a Dios. Ok, perfecto. Gracias por estar aquí con nosotros y ya más adelante nos irás diciendo toda esa información que traes. Claro que sí. Gracias. También del lado rojo tenemos a Abraham Medina, profesor y estudioso de teología. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Al contrario, Johanan, gracias a ti. La misma Muchas gracias por la pregunta, invitación. Abraham, ¿existe Dios? ¿Existe Dios? Si no, no estaríamos aquí. Esa es una de las razones más bien claras de que Dios sí está. Claro. Yo he escuchado y lo mencionaba al principio de este programa que personas aseguran que ya somos muchos, que Dios está tan ocupado que ya no nos escucha a todos. ¿Será? De ninguna manera. Más bien parecería al revés. Son muchas personas distanciadas de Dios, preocupadas más en sus cosas, que justamente no le ponen atención. Claro. Puede ser. Bueno, más adelante vamos desmenuzando ese tema. Gracias por estar aquí. Del lado rojo, Mario Adalid, investigador escéptico. Mario, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias también a ti por la invitación, Johanan. La misma Misma pregunta. pregunta. ¿Sí? ¿Existe Dios? Bueno, depende de qué Dios. Yo dudo de la existencia del Dios cristiano, por lo Sí. tanto me declaro ateo. Me declaro de acuerdo con el panteísmo y agnóstico del resto de los dioses. De hecho, pienso que el resto de los panelistas, los que están del lado rojo, son más ateos que yo porque niegan la existencia de todos los dioses, excepto uno. Exacto. Bueno, muy bien, pues así abrimos este cara a cara, la noche del debate. Los invito para que ustedes a través de las redes sociales y la línea telefónica de Maussan Televisión nos dejen sus comentarios, nos dejen sus cuestionamientos para cada uno de nuestros panelistas de esta noche de cara a cara. Muy bien, Luis Sánchez, Sí, bueno, ¿qué es Dios? por lo Tú que hacías decía él precisamente. A ver, contéstale a Mario Adalid. Hay que cuestionarse. Si no cree en un solo Dios, pero sí en diversas divinidades, ¿qué concepto tiene de Dios? Ajá, que también tiene relación con lo que el otro... Bueno, ahí panelista- tengo que permíteme, aclarar que no permíteme, dije que lo creía que en el otro otras panelista tiene divinidades. relación al decir que si uno cree en tiene una forma de fe de Dios, pero no acepta las otras, entonces como que no tiene sentido. El sentido es racionalmente que la verdad sobre Dios solamente puede ser una, así como la verdad sobre la silla. ¿Esto es agua? No. No, ¿Es fuego? no, ¿Qué es? tampoco. Una silla. Una silla, ¿no? Es un mueble para sentarse. Dios también tiene que ser una sola cosa.
no porque haya propuestas, una diversidad de propuestas, ya todo eso es Dios. No, solamente puede haber un solo ser, Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Ciertamente la historia de las religiones nos habla de que el ser humano, como individuo o en sus culturas antiguas, rendían culto a un ser trascendente o seres trascendentes, ¿no? A los que se llamaban también divinidades, que estaban separadas del mundo y que de alguna manera le han dado vida al mundo y a los seres humanos. ¿Sí? Okay. Partimos de ahí, la historia de las religiones. Pero después vienen los intelectuales, los filósofos, para diferenciar precisamente, ¿es posible que exista un único ser trascendente que supere a todas esas divinidades? Y entonces estaríamos hablando de Dios. Ok, muy bien. Abraham, ¿qué le contestarías a Mario? Efectivamente, así. ¿Cuál es la idea que tú tienes de Dios? Esa es una. Y que hay que acordarnos que nosotros entendemos las cosas según nuestra naturaleza. Ahora bien, ¿quién es Dios? Porque inclusive desde la época de los griegos, ¿no? Sí. Platón, Aristóteles decían, a ver, espérame tantito, no puede haber 50 dioses. No puede ser. Él dice, vamos a pensar que existe Dios y que más bien parece que no lo conocemos. Esa sería como la respuesta de ellos. No puedo yo pensar en un ser supremo que tenga todo el conocimiento y que tenga toda la sabiduría diversificado en 50. Porque si no, uno tiene la sabiduría y no es perfecto porque el otro también tiene algo que le hace falta al primero. Y entonces, desde los filósofos griegos, toda esta idea de diversos dioses, estilos romanos, estilos griegos, era decir, espérame tantito, a ver, no. Hay un solo Dios que los seres humanos consideremos que puede ser distinto. Eso es otra cosa. Más bien como una adulteración de Dios. Okay. El punto es este, y esto sí está en la historia, en todos los pueblos, muy rudos, muy simples, muy avanzados, bien socializados. Todos han dicho, hay alguien más. Eso es cierto. Hay alguien más. Alguien que está como que fuera de nosotros. Así se entendía un poco, ¿no? Y entre las dudas o la falta de conocimiento, decía, bueno, entonces Dios es el sol, o es la luna, o está aquí, o está... no. La realidad de toda la sociedad, de toda la historia de la humanidad, dice, Dios existe. Otro punto, será de otro debate, es, ok, ¿cuál es ese? Claro. Pues regresamos con ustedes. Sí. Los hijos descarriados. Los hijos descarriados. Sí, no, yo quería aclarar algo, es que creo que no se entendió bien. Sí. El ateísmo es no creer en dioses, o, bueno, digo, como ustedes, ¿no? No creen en ningún dios, excepto en uno, es lo que decía. Agnosticismo es cuando no sabes si creer o no, es decir, dices, bueno, puede ser, tal vez no perteneces a ninguna religión, tal vez sí, pero no estás seguro, eso es el agnosticismo. Por eso decía que yo me declaro agnóstico del resto de los dioses. No puedo conocerlos a todos, por lo tanto no puedo negar la existencia de todos. Y el panteísmo es cuando la gente elige que la única divinidad que reconoce o lo único divino que ve es lo que existe, la naturaleza, el universo, las cosas que hay alrededor. Es decir, yo me declaro panteísta, de acuerdo con los panteístas, ateo del Dios cristiano y agnóstico del resto de los dioses. Eso fue lo que dije. Ok, muy bien. Eso fue lo que quiso decir, pero ya nos lo dijo en otras palabras. Okay. Pero de todos modos, sí, mi respuesta fue muy clara y directa. Sigue siendo la misma. No se puede confundir muchas cosas con una sola. Eso no tiene ningún sentido. sentido. Cada ser tiene sus propias cualidades, sus propias propiedades. Ajá. Y entonces no podemos
argumentar, vale lo mismo. No. Todos Tú los eres dioses, tú, todos los dioses Johanan es Johanan, son creaciones termino. culturales. Johanan es Johanan. Nuestra naturaleza es humana y masculina. ¿Sí? Hay el género femenino. Sí, pero estamos hablando de género humano, divinidades. Yo pero entiendo eso, distinto. pero estamos hablando Entonces, de divinidades. igual, Dios. ¿Sí? Ajá. Las religiones antiguas que proponen, bueno, es que si hay, por ejemplo, géneros masculinos, también hay géneros femeninos, dioses masculinos y dioses femeninos. ¿Tu Pero, Dios por es ejemplo, en nuestra masculino o cultura femenino? hay dualidad, ese era el pensamiento, sobre todo de los mexicas, Dios masculino y femenino, ¿no? Por ejemplo, la creencia en la trascendencia, Ujú. ¿sí? Muy distinta de la cristiana. Bueno, 4 regiones del más allá y la mayoría iba al inframundo, ¿sí? Sí. Y al final llegaba con el Dios doble. Ajá. Pero tu Masculino y Dios es masculino o femenino. ¿Perdón? ¿Tu Dios es masculino o femenino? Entonces, ahí ya viene la reflexión filosófica, no la creencia, la reflexión filosófica. Ok, reflexivamente, Dios ¿qué es masculino o femenino? ¿Es como una criatura o es superior a una criatura? Ok, ¿No? pero Ok. ¿qué Entonces, es si es masculino o superior a una femenino? criatura, no hay en él masculinidad y feminidad, ¿sí? Muy distinto que las religiones propongan precisamente Es que una aunque sea religión muy una sola patriarcal, divinidad, ¿de dónde pudiera viene tu tener Dios? un Claro. aspecto masculino. Ok, a ver, partiendo de esto que están mencionando ambos, es obligatorio que cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de una religión o hablar de Dios es directamente proporcional a alguna religión en general. Abraham. Vamos a hacer la distinción. Una cosa es tener la certeza de que Dios existe Sí. y otra cosa es creer en ese Dios. Para que yo tenga la certeza de que Dios existe, necesito mi razón. Ok. Para conocer a Dios, necesito que Dios se muestre, se revele, ¿no? Se quite el velo. Y esa es una religión, ¿ok? Sí. Siendo Dios uno, que este es un punto que no comparten nuestros compañeros, si Dios es uno, hay una sola religión, Ok. ¿ok? Y no la hay hay, una no sola revelación. Mm-mm. Y no la es el hay. Dios como él lo imagina, hombre y mujer. No lo estoy es imaginando, así. estoy preguntando. Es un Dios totalmente fuera de este mundo, con unos atributos que lo hacen de una naturaleza superior a nosotros, fuera del tiempo que nosotros medimos, Claro. fuera del espacio, un ser espiritual que nosotros no podríamos comprender si Dios no lo mostrara. Ahora bien, para eso necesito la fe. Para que yo sepa, que es el punto del debate de hoy, para que yo sepa si Dios existe y si sí hay un ser que está con estas características, que es perfecto, que es inmensamente, infinitamente superior a nosotros, es suficiente con mi razón. Y otra cosa que hemos comentado y que ustedes me han oído a mí decir, ser honesto en mi manera de pensar. Él está afirmando que Dios existe y niega la existencia de otro. De hecho, A ver, al perdón, contrario, tu discúlpame, argumento desmonta la existencia de tu Dios. Discúlpame, de ninguna manera. Es más, yo soy mucho más sensato, yo pediría sensatez. Si yo digo que hay un Dios que es completamente perfecto y que lo envuelve todo, ¿dónde está el lugar para los demás dioses? Ya no podrían. Ese es el gran Ya problema, no Abraham. podrían. Y este error filosófico que ellos tienen. No es un error que no filosófico, te son- voy a explicar. Que no Mira, ponen como Abraham. la honestidad por delante de decir, ok, a ver, yo te Abraham, aceptaría acabas de que dar en un dijeras, punto yo te muy aceptaría que importante dijeras, porque decías que no sí pueden existir existe Vamos a un escuchar solo Dios, que termine pero, ok, Abraham y vamos ok, contigo, que Mario. sí existe un solo Dios y no lo conozco. Eso sí te lo acepto. Existe un solo Dios y no sé dónde está. Te podríamos aceptar que dijeras, no es cierto, Dios no existe. Y somos nada más nosotros. Esas dos premisas son aceptables porque son lógicas.
equivocado, como tú quieras, pero por lo menos son lógicas. Pero de decir, bueno, al Dios de los cristianos no acepto, pero sí acepto al Dios que está acá. Y de todos los demás, ¿quién sabe? Perdón. Es muy A ver, sencillo. perdón. Es muy sencillo. Ok, pero, Mario. pero vayamos con primero con lo que tocabas. Por eso es importante ir punto por punto. Sí. Decías que tu Dios existe y es único y perfecto y los Perdón, demás discúlpame. dioses No, no. no, Permíteme un tengo una segundo. cosa. Permíteme un No es- segundo. no es mi Dios, Como sea, ok. es Dios. Es tu Dios. ¿El mío? No, es tu Dios. Tu Dios es perfecto, único, indivisible, no hay otros más. Ok, ahí tienes el primer problema, porque entonces no es responsable del mal en el mundo, por ejemplo. Tampoco puede eliminarlo. Otro ejemplo. Tampoco puede luchar contra eso abiertamente. Solamente creó y se fue, ¿no? Es un Dios que no se puede tocar, no es responsable de ciertas partes de la vida, entonces no puede ser Dios. Entonces ahí sería el problema. Esa es la precisamente paradoja de Epicuro. entender las capacidades de la divinidad, ¿sí? Sea una, Sí. si es único. ¿Por qué? Porque eso es lo que se quejan precisamente los filósofos que llegan al ateísmo a causa de que no pueden comprender si es todopoderoso, Chicos, si a es ver, bondadoso, una pregunta. ¿cómo ¿Dios creó puede la permitir el maldad mal? o no? Ajá, pero entonces viene la reflexión. Si él es suma bondad, de él no puede Es que no han provenir el mal, respondido ninguna viene de las otro preguntas lado. que hago. Y si viene de otro lado, él es capaz de Claro. acabar con el mal. No A ver, sería Dios. Así es. Mario. Ok, ¿él creó el mal o no? Claro que no. ¿No? No. Bueno, pues aquí lo tengo en la Biblia. La Biblia dice lo siguiente. Estoy en Isaías 45, el versículo 7. Formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Y dónde dice que Entonces, creó el mal? Aquí lo dice, lo acabo de leer. Y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Pero además, Pero no dice si que no- creó el mal. ¿Y qué es que entiende por cambiaron la palabra adversidad? adversidad por mal, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Él creó, él es el creador del mal. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, desde una perspectiva del Antiguo Testamento, ahí estaba contenido. Ahí sí decían que era parte de su creación, ¿sí? Pero ustedes lo que están haciendo es despojarlo de esa cualidad. Entonces, por lo tanto, no es Dios, porque no es el creador de todo. Tampoco puede acabar con el mal. Es la paradoja de Epicuro. Tampoco puede acabar con el mal, por lo tanto, o no quiere o no puede. Si no quiere, no es Dios. Y si no puede, tampoco es Dios. Pues entonces viene la contradicción. Sí, Luis. ¿Puede tú, vamos a poner una analogía que se usa Ok, siempre en sí. filosofía. Tú eres padre de familia. ¿Tu hija te ama? Sí, desde luego. Y si te pide algo, a veces se lo cumples. Así es. Y si te lo exigiera y tú sabieras que no es necesario, ¿se lo das? Ahí ya tenemos que valorar varias ¿Verdad cosas. que no? No Sí, todo. Claro, desde Algo, luego. pero no todo. que ver? Pero ¿Puedes o no puedes? Johanan no creó el mal. ¿Puedes o no puedes? Pero Claro, Johanan no desde creó luego el que mal. puede. Sí, amigo. sí. Ajá, porque tú sabes lo que le conviene. Claro. Mas no todo es conveniente, también dice la palabra de Dios. Sí, pero aquí es Todo lo diferente. puede. Es como si Johanan enfermara a su hijo o hija y después lo curara, ¿me explico? Es decir, Johanan creando el mal y luego curándolo. Digo entonces que es una analogía, porque ¿Es posible hablar de Dios sin tener que recurrir a la fe? ¿Se pudiera? Señor Marmolejo. Ah, es algo complicado. No sé si es un Dios, pero creo que definitivamente las personas cuando entramos en terrenos de dificultad, Sí. muchas veces empiezan a decir, es que uno es ateo hasta que le llega el agua hasta el cuello, ¿no? Que llega algún problema, ¿no? Pero creo que realmente nace de una necesidad del ser humano primero de tener un consuelo, de en un momento dado al verse sobrepasado quizás en las capacidades que él tiene, pues buscar alguna manera que el azar, si quisiéramos llamarlo, juega a nuestro favor. ¿Por qué? Porque obviamente hay factores que no podemos controlar, hay factores que están fuera de nosotros, que no decidimos. Y de alguna u otra manera es encontrar, ya sea en una oración, ya sea en la figura de Dios o en lo que sea, pues quizás ese consuelo o esa esperanza
de querer que las cosas salgan en nuestro favor. Sin embargo, pues una cosa es querer saciar esa necesidad con un símbolo y otra cosa que concretamente sea un ser superior o que sea el que interviene. Claro, con lo que acabas de mencionar, a mí se me viene a la mente esta parte, Luis, que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver cuando una persona tiene una enfermedad y como bien lo mencionó, siempre recurrimos a Dios o a aquellas personas que refieren no creer en nada cuando están en un problema muy fuerte de salud, sobre todo ya sea personal o de las personas allegadas, recurren a Él y bajan todas las huestes celestial para que les ayude. Sí, En claro. tu experiencia, ¿qué te ha sucedido? Uy, es muy común que los denominados sin religión, porque es parte también del protocolo médico, ¿no? Preguntar la religión, Sí, por si necesitan auxilios al momento de la muerte, por si hay ahí problemas éticos, por ejemplo, con los testigos de Jehová. Entonces, parte del protocolo preguntar la religión, y hay muchas personas que dicen no tener religión, ¿no? Y después los ves rezando, después los ves que su familia está con ellos rezando, siendo asistidos por un sacerdote, ellos mismos buscando esta espiritualidad, ¿no? que tiene natural el ser humano. Pero bueno, y también me gustaría contestar a tu pregunta que claro, hiciste sí. hace rato. Claro, ¿se Adelante. puede pensar en la existencia de Dios sin la fe? Exacto. Claro que sí. Te lo puedo decir en un minuto, ¿vale? De No sé favor. si el del panel del equipo azul Ok. se han encontrado con argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿no? Porque ninguno de ellos, o bueno, hay muchos de los que no están basados en ninguna fe, en ninguna religión. De hecho, hay argumentos que utilizamos ahora los cristianos o el mundo de la cristiandad que fueron creados o diseñados por filósofos musulmanes, por los griegos hace mucho tiempo. El argumento Entonces de no hay Calam. necesidad de incluir la fe, sino solamente con la razón. Por ejemplo, les puedo proponer uno muy sencillo, ¿no? ¿Conocen el argumento cosmológico, De Calam? Calam. Claro, Sí. sí. Tiene, ¿no? Dos premisas, una conclusión. Siento que es muy sencillo. Tú que lo conoces, pues, bueno, podría decirlo, podríamos platicarlo, pero en ningún momento hay fe ahí. Para la gente que sí, no lo conozca, claro, claro. ¿en qué consiste a Sí, grandes rasgos? es un argumento que lo hizo un filósofo musulmán, no recuerdo el nombre, tiene un Sí. nombre medio chistoso, por el siglo XII. Y la premisa va así. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Claro. Y de esta causa, pues de las características del universo, uno puede deducir varias cosas, ¿no? Tenemos un universo que tiene un origen espacial, temporal, ordenado. Entonces, de la causa, podemos deducir que además es superior a esto. O sea, si tiene el poder de crear un universo como este, entonces puede ser un Dios atemporal, espacial, eterno, poderoso, obviamente, y personal, para decidir que el universo se haga y que tenga este orden que hay, ¿no? Solo una persona puede decidir esto. Y esto es, o sea, un argumento, digamos, sencillo, que tiene muchas cosas que se pueden discutir, ¿no? Pero en ningún momento incluimos ninguna religión. Era utilizado por un musulmán, que ahora fue retomado por nosotros, Este sería pero es muy sencillo. una forma semejante Luis. al filósofo precisamente Santo Tomás, ¿no? Que No me gusta. también era filósofo para tratar de presentar racionalmente la fe, usaba la Lógica filosofía moral. sobre todo de Aristóteles, ¿no? Entonces, él usaba una vía que es como la que él estaba comentando, la vía de la causalidad, de las causas. Una causa produce un efecto, pero esa causa tuvo que tener anteriormente otra, y así. Y no puede haber una sucesión infinita, tiene que haber un origen único, y del que nada puede causarlo. Ese origen único sería Dios. Pero en todo caso, No hay modificación en todo caso, No, podríamos no. también plantear quién creó al creador, porque si en un momento dado fue alguien, un ser externo, lo que sea, también tuvo que haber alguien que lo haya creado. Ahí En un momento entonces, dado, Ese es Dios.
que no es ¿Y quién creó al potencia. creador del creador? Ahí Porque precisamente nos podemos ir infinitamente como Claro. si fuera una matriosca de creador de creadores de creadores. sería un absurdo Ahora, admitir una sucesión infinita. No, No, ¿por no qué? es Porque absurdo. cada uno depende de otro. No, Es parte de la tiene que haber condición. entonces, ¿Sabes por qué sí es Ok, absurdo? Abraham. ¿No? Porque si yo Es el defecto del argumento de Digo- Calam. Si yo digo que puedo crear, pero al mismo tiempo fui creado, estoy en una contradicción. ¿No? Sí, por supuesto, porque entonces significa que más de un ser tiene la capacidad de crear y esa capacidad Y ese de es el crear error del es argumento. única. Es única. Si no, caemos en una idea que es, dice, espérame tantito, no, esto no resuelve nada, esta falsa deducción de decir, ay, es que hay causas infinitas. Espérame tantito. El clásico problema del huevo y la gallina. ¿Quién creó al creador? No, dices tú, bueno, perdón, ¿quién creó al huevo? Pues la gallina, y la gallina salió del huevo. Lo Hay una primero que existió explicación muy fue sencilla para eso. una gallina La especie creada por Dios. Y tu pregunta después. es equivocada. No fue pregunta, fue afirmación. Perdón, Digo, tu también me pregunta gustaría sí, participar. ¿quién creó al creador? Nadie. Esa es su capacidad. Ay, qué Tiene el ser en sí mismo. ¿Y quién define ese límite? De manera que todo lo que nosotros vemos, inclusive lo que apenas, a duras penas vemos a simple vista o con telescopios, fue creado por él, porque tiene esa capacidad que nosotros sabemos que no tenemos. Claro. O sea, Muy tú bien. no te pudiste crear a ti mismo. No, obviamente no. No intervino tu voluntad para que fueras Obviamente no, y no es lo que estoy diciendo. Y entonces Dios hace la creación porque tiene la capacidad de la creación. Y aunque yo no ¿Cuál vea a Dios? Dios, ¿Cuál de todos? perdón. ¿Cómo se llama? ¿Dónde uno está? ¿Qué único, características tiene? Uno único que se necesita. Un dato, una información, perdón, danos una se identidad. necesita que sea el que tiene esa capacidad de poder crear. Ese es el creador. Tú podrás no conocerlo, podré yo no conocerlo. Podrá, vamos a ponerlo así entre Tampoco comillas, se en un calla caso, o guarda silencio en algún momento. Muy hipotético. por eso tienes que- Ninguna religión lo conoce. Ah, pero Dios ahí está. Y es ¿Dónde? capaz de crear. A ver, Ok. tus preguntas justamente van en este sentido. Y no te quiero decir ignorante. No Acabas de es exponer no es mi intención. el problema del argumento pero de Calam. tienes razón en No es tus su intención preguntas. acaparar la Ok, palabra. entonces, ¿en dónde está Dios? Claro. Ajá. Claro, Dios está fuera de esta creación. ¿Por qué? ¿Y no Porque cabría la se posibilidad de que necesita- fuera de la discúlpame, creación de ahí Dios está el también detalle. haya otro? Se Ahí está el detalle. necesita. Ahí está el detalle. Se necesita que haya un ser No necesariamente. infinito, que tenga estas características. No hay necesidad. No necesariamente. Infinito, eterno, que puede todo y que está por encima de toda la creación. ¿En dónde? A ese Dios, ¿En dónde? Dios que nosotros no lo vemos, sí lo ¿Me podemos permitiría ver hablar un momento? por sus obras. Por favor. Y por Su las Dios me lo obras y permite. por lo que sí es. Su Dios Espérame, le permite hablar a las termino mi idea otras nada más. personas. Ok. Es que Y no por la terminas, tú eres evidencia eterno de como la su Dios. creación, yo sí puedo decir. Eterno. Espérame tantito. Ángel, te quedaste que querías contestarle a Abraham. No, a todos. Estoy A muy todos, molesto. eso, ¿no? viene. No, el punto, yo creo en Dios, en efecto existe como una herramienta de cohesión social, como un personaje literario. Esto ya ha Sí. sido, ya está resuelto desde hace siglos. No hay, es como estarse preguntando si existe el chupacabras o no. Lo importante es para qué se utilizó, para qué sirve. Esto Spinoza, ustedes quieren ver el Tratado Teológico Político, Cicerón en Sobre los Dioses, ya lo hace de una manera mucho mejor que yo. Yo simplemente voy a repetir, voy a balbucear lo que gente más inteligente que yo ha dicho. Dios como tal, simplemente a nivel familiar, uno cuando le dicen Dios te bendiga, uno solo puede responder con igual cariño, muchas gracias, porque no es Dios.
no es la religión, sino es el cariño con que lo hace el familiar. Sin embargo, estamos entre personas más o menos serias con las que podemos decir que Dios es una forma de cohesión social en la medida que la religión genera costumbres similares, genera un espacio donde un entorno social a la vez genera deidades que casualmente se parecen a esas sociedades, que satisfacen esas necesidades, que tienen todas esas características que necesitamos para medianamente sobrevivir y que puede ser un objeto, una herramienta de administración social en el mejor de los sentidos o en el peor de manipulación, pero también a nivel personal, yo lo mencionaba hace un rato, como una aspirina metafísica, como un consolamiento en momentos difíciles, como ya se mencionaba. Claro. Pero eso no va más allá de las sensaciones y de las emociones. El problema es cuando se quiere que esas sensaciones, esas emociones, esa aspirina metafísica también sea tomada por los demás y que se tomen ese mejoralito espiritual que se está asumiendo que funciona y existe. Ya Spinoza, en ese libro que yo les comentaba, nos decía que la Biblia era un registro histórico, una fuente primaria de creencias. De él decía muy elegantemente y de una manera muy generosa que eran muy creativos, ¿sí? Pero que tenía la misma importancia que cualquier otro libro genial como ha existido en la historia. Porque yo les decía, qué casualidad que todos los dioses se parecen a las sociedades donde se desarrollan y satisfacen esas necesidades, porque nosotros creamos a Dios, nosotros le damos las características, que si es eterno, que si nos observa, que si cura nuestras enfermedades, que si consuela nuestras lágrimas y las seca, eso ya es de nosotros. Pero la realidad es que materialmente existen iglesias, en libros, en religiones, pero fuera de eso es lo que nosotros hacemos con él, como el chupacabras. Existe como tal. Esa es mi postura y a lo mejor yo debería estar... Déjame darte una noticia. Puedes ser teísta, digamos, asentir la existencia de Dios, decir sí existe, sin tener ninguna religión. Y puedes sostener con claridad. Tu posición que... Me alargué y lo expliqué con claridad. Puedes tener tu posición que has explicado hasta ahorita, que es una herramienta de cohesión social, de un poco de consuelo espiritual, lo que sea. Pero ¿no lo es? Claro, sí lo es. Y es esperado, entonces, obviamente. Malo sería si no, ¿no? Obviamente, si Dios existe, uno espera que sirva de algo, ¿no? Y que el punto es que te vayas un poco más allá. Yo te pregunto, ¿por qué hay algo? La fe es la esperanza en lo que no se ve. ¿Por qué hay es esperar algo que no se tiene pruebas, como el chupacabras? Esa no es la definición de fe que nosotros usamos. Y el Dios X que tú quieras. Bueno. Tlaloc, Quetzalcóatl, el taquero que hace unos tacos como Dios. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la definición de fe que utilizas. El grado de capacidad, el grado de relación. ¿Cuál capacidad? ¿Cuál como creador con sus criaturas? ¿Sí? Estamos hablando, ¿cuál es la mitología prehispánica? Tú estás citando precisamente a los dioses prehispánicos. De metáforas, los dioses prehispánicos necesitaban del ser humano para subsistir. Les dieron la vida, bueno, pues ahora nosotros tenemos que darles nuestra vida, nuestra sangre, nuestros corazones. Si no, ellos iban a morir y también el ser humano moriría cada generación, ¿no? Cada edad geológica o sol. Para los aztecas éramos el quinto sol. Si no se perpetuaba los sacrificios humanos, moriría no solamente el ser humano, sino hasta los dioses. Llega el cristianismo, inmediatamente suspenden los sacrificios humanos. ¿Y qué sucede? ¿Cómo mis sacerdotes, mis instituciones sagradas me decían que si no ofrecíamos sacrificios humanos, si no sacrificaba a mi familia, moriríamos todos? Y después de que se suspenden los sacrificios, ¿todo sigue igual? Pero ¿qué diferencia hay de un Dios omnipotente que no necesita de sangre humana, no necesita de sacrificios humanos para subsistir? Dejen de lado las metáforas. Tú, si quieres, déjalas de lado, ignóralas. No importa aquí la religión, la que sea. Yo te pregunto, ¿cuál es la explicación que das a todo, al universo? Nos traen palabras. ¿Cuál es la explicación que tú le das a... ¿Podrías contestar las palabras son sombras de hecho. ¿Podrías contestar la pregunta? ¿Qué evidencia tienen? ¿La fe? A ver, yo tengo la fe de que las Chivas son el mejor equipo del mundo y siempre pierden. Va de nuevo. Siempre pierden. Porque no es por ahí. ¿Podrías contestar la pregunta?
¿Cómo es la pregunta? Ya se le olvidó. ¿Cuál es la explicación que le das a la existencia? O sea, a la existencia de por qué hay algo. ¿Por qué no te has preguntado? O sea, ¿por qué? Lo normal es que no haya nada, que no pase nada. Claro. ¿De dónde sales? ¿De dónde ¿Y por qué vienes? tiene que pasar algo? ¿Por qué tiene que haber algo ahí? así es. ¿Por qué? La Va- existencia Exacto, del universo. esa es la pregunta que yo te hago. No, yo no lo necesito. Hablas de A una ver, no, no, no. sucesión. La de existencia. Mira, Yo te voy ¿por te qué voy a no contestar un va poco de nuevo? diferente Va de nuevo. a Ángel. Porque Va de tienes nuevo. que La explicar existencia, racionalmente. A ver, la existencia. Estás Va de nuevo. hablando A ver, Mario, de argumentar vamos a escuchar a Mario. racionalmente. Entonces tienes que argumentar ¿Cuál es la racionalmente evidencia? de dónde viene todo lo que existe. El azar. ¿Se puede dar existencia por sí mismo? Yo no lo puedo Si yo me explicar pudiera dar porque no lo existencia por sé. mí mismo, no necesitaría No de lo mis sé. padres. Si el universo no No lo sé. necesita de Dios, no tendría transformaciones, porque sería perfecto. Mira, Ahí en está la esta parte de la diferencia existencia entre yo un creo que ser vamos superior 50 y 50. Te y voy la a decir creación. por A qué. ver, Mario. Sí. La existencia en sí no necesita tener una explicación. Lo que podemos decir es esto: el ¿Cómo? universo A ver, es un proceso de repite, por favor. casualidades. Perdón, Sí, repite, la ¿no? existencia en sí no necesita tener una explicación. Ahora, ¿por qué estamos aquí? Es muy sencillo, porque si no estuviéramos aquí, no estaríamos aquí para explicar ni preguntar por qué estamos aquí. ¿Me explico? O sea, estarían o otro tipo de seres o simplemente no habría nada aquí. Esa es la única respuesta que puede haber. Sin embargo, esto de darle razón a la existencia, ahí sí les doy la razón a ustedes. La existencia por sí misma no va a tener una razón. Sin embargo, nosotros constantemente tenemos que estarle dando una razón para seguir viviendo. Eso es algo que quizá compartimos con ustedes. Culturalmente estamos de acuerdo con ustedes. No te Los bajes, físicos no te dan una bajes no te explicación. bajes a la cultura y a las costumbres. Quédate en no hay razón. Hay algo No, que se no llama hay el razón. principio de razón suficiente, un principio filosófico. Sí, pero es que en eso se filosófico. basa toda Sí. la ciencia No. y todo el desarrollo No, de la no, no, no. humanidad. No, la porque ciencia esperas no, que la una ciencia causa se tenga un evidencia, efecto. hermano. La ciencia se basa en evidencia. Eso es De empirismo. Dios no hay Claro. ninguna Eso es evidencia. empirismo. Esperas De lo que haya evidencia de porque lo hay que hay es causas. del personaje literario, claro. de las instituciones, de los creyentes. Yo les preguntaría a ustedes. Porque De hecho, nosotros es el principio alcanzamos a antrópico, a Dios. eso se Les le pido llama que así. contesten A ver, esta vamos a pregunta. escuchar a Abraham, sí. Una serie de preguntas. A ver, Abraham. ¿Qué se sí. necesita para que Uno. un niño sea concebido? ¿Qué se necesita? Pues, dos padres, ¿no? Los padres. Pero no nos Dos vamos a desviar, células. ¿verdad? ¿No es cierto? Nada más. Dos células. Ujú. Dos células que están allí. Una en el papá y otra en la mamá. ¿A poco? No me está mintiendo. Ok, yo te pregunto a ti. ¿Tú serías capaz de crear a un niño sin células? ¿Pero eso a qué viene? O sea, pues, Perdón. de a ver, perdón, pero es que... A ver, yo entonces pido evidencia te y usted me sale con Yo te con pido chistes. de nuevo. Creo que ya sé a dónde ¿Es vas. para el Abraham. nacimiento de Cristo? Honesto, intelectualmente hablando. No te estoy hablando de ninguna religión. Estamos hablando de Dios, te esto se trata de Dios. Usted no pero tiene evidencia de ninguna Dios. De ninguna religión. Estamos hablando Yo de no he Dios. sacado. Yo le estoy diciendo nada. que existe Dios como ficción, No, a ver. como herramienta política, como eso. herramienta social. Eso. Te puedo dar existe evidencia. la- Te puedo dar la- evidencia. Ustedes lo que me evidencia sí quieren está. hablar es de la evidencia de una religión y de una creencia en particular. De ninguna manera. Estamos La hablando de evidencia la argumentos filosóficos, existencia de no de Dios. argumentos teológicos. Y si tú no la quieres aceptar, Guiño, eso sí guiño. lo entiendo. Te doy la evidencia. claro que sí. Te doy la evidencia. Estamos en el día de hoy, ¿no? Ok. El Creo que tiempo, sí. como lo entendemos, hubo un pasado en algún momento, ¿no? Creo que todos estamos de crees? acuerdo en eso. ¿Eh? ¿Tú crees? Sí. Sí, seguro. Sí, Seguro, porque tú eres el porque tiempo voy a te confiar en ti. suscribes, pero bueno, ya, eso es para otro Ok. tema. Ok, el tiempo es finito. Hubo un inicio del tiempo. No sé, Ok. carnal, yo no estaba, yo acabo Sí. de nacer hace No, sí, 38 eso años. ya, gracias a la ciencia moderna podemos entenderlo, ¿no? Sabemos que el universo está en consta. expansión, que el universo pues, está En en principio. en un plano, ¿no? Temporoespacial, y que eso pues tuvo un inicio, tuvo un origen del espacio y del tiempo. Sí. Entonces, la evidencia que necesitas es la existencia, es solamente nosotros. Yo me quedé pensando, ahora que estábamos en el bloque, en esto que mencionaba Ángel. Dios ha sido utilizado como una herramienta para ayudar al ser humano a ser mejor como ser humano, o ha sido una herramienta de control total. Luis. Aquí nada más quisiera aclarar un poco a Ángel. Ángel. Hay un filósofo mexicano, Raúl Gutiérrez Sáenz, que escribe un muy
sutil libro sobre introducción a la lógica, ¿no? Entonces, en la introducción aclara, hay 4 tipos o formas de conocimiento para distinguirlas, diferenciarlas. El conocimiento experimental que todos en la vida atravesamos a través de las experiencias, ¿sí? No tienen que dar una causa, una explicación de los fenómenos. Los experimentamos y ya está ahí. Luego el conocimiento científico, ese va a la explicación de las cosas, ¿sí? Por eso son ciencias. Ajá. Es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas, ¿sí? Finalmente, también la filosofía va por la explicación de las últimas causas de las cosas, que es lo que estamos tratando aquí al hablar, por ejemplo, de Dios. ¿Sí? Permítame interrumpirlo, porque es algo que el público sí... El conocimiento teológico. El conocimiento teológico cuya causa de conocimiento es la revelación de Dios, lo que Él ha... Pero no estamos hablando aquí exclusivamente del conocimiento teológico, sino a nivel racional para poder conocer a Dios. Una cosa es muy distinto de lo que hablamos desde el principio sobre las religiones. Las religiones no tenían problemas para aceptar a Dios o a las divinidades. En sus orígenes, en la historia de las religiones, reconocen los historiadores. Había una etapa donde el primer nivel era feminista, era una religión matriarcal. Luego van desarrollándose las civilizaciones, como tú argumentabas, según como van viviendo, van explicando qué es Dios. La etapa del hombre. Dios es masculino más o menos, ajá, pero también como hay ejércitos, tiene sus ejércitos celestiales. ¿Sí? Sí. Finalmente, lo que yo decía, la etapa filosófica, para distinguir de esas concepciones a un argumento filosófico real, diferenciándolo de esas divinidades. Yo quisiera explicar algo a riesgo de dormir a nuestra audiencia, espero que no lo haga, pero esto ya es la filosofía más actual, pueden consultar al filósofo argentino Mario Bunge. La ciencia, la que la distingue es la evidencia. ¿Sí? La filosofía es el pensamiento racional y riguroso de cualquier tema con la bibliografía y el conocimiento más actual disponible, que cuando llega a un tope y donde no puede hacer experimentación y solo puede teorizar porque a lo mejor no tiene la tecnología, no tiene las posibilidades, no tiene los recursos, eso es filosofía, es la especulación razonada y más actual. Cuando esa filosofía o esa especulación ya tiene la capacidad de experimentar y logra dar evidencia de lo que afirma, se convierte en ciencia. Cuando no, simplemente pasa la historia de las filosofías que pues fracasaron y quedan en el acervo cultural. Lo que ustedes a veces, yo pienso, estoy observando que creen que es filosofía, es hacer una serie de silogismos de antaño que pueden citar ustedes a quienes quieran, pero la evidencia es el fundamento del conocimiento actual en la tecnología y es con lo que se construyen los aviones, hacen que las cámaras funcionen. Y lo demás es especulación y el chupacabras. Estamos hablando de ninguna manera. Te voy a decir por qué. Sí. Tu razonamiento está alterado. Otro silogismo interesante. De ninguna manera. ¿Cómo se llama tu mamá? Perdón. ¿Me la va a saludar o, no. o es con malas intenciones? Pero yo, con un razonamiento muy ¿Y mi simple, jefecita qué tiene que ver digo, aquí, señor? Y lo aseguro, que él tiene mamá. Él es la evidencia de que hay una mamá atrás de él y un papá atrás de él. Aunque yo no los conozca, yo te lo pregunto así y no es obviamente ni ofensivo ni nada. Pero cuando tú dices, la filosofía no tiene evidencia o necesita tecnología para eso, de ninguna manera. La evidencia es esta. Yo te digo a ti, de la misma manera, déjame continuar. Yo te digo a ti, ¿en dónde compraste tu traje? ¿Por qué cree que los chinos arrasan Europa? Porque tienen tecnología. A lo mejor te lo regalaron. Así estamos. Pero hay una tienda en donde la persona que te lo regaló, déjame decir eso, él lo compró y dijo, quiero de esta talla, y vino y te lo dio y lo traes puesto. Yo no conozco la tienda, no conozco a la persona que te lo regaló, pero tengo en esto la evidencia
de que hay esa persona y de que hay esa tienda. Y lo único que necesito es razonar. Va de nuevo. Yo pregunté hace ratito, ¿qué se necesita para que haya un niño? 2 células. Muy bien. Creemos, y perdón, no de creer, sino de crear. Vamos a crear a un niño sin células, sin nada. Vamos a crearlo. Y todos me dicen, Abraham, no digas tonterías, no se puede. Exactamente. No. Exactamente. No. Porque nada surge de la nada. Porque de nada puede. Pero como hay algo, y hay estrellas, y hay bosques, y hay ríos, y hay mares, entonces esa es la evidencia que yo tengo para decir, alguien lo puso aquí. Y no solamente eso. Es que es solipsismo Perdón, puro. discúlpame. Eso es solipsismo puro. Sin evidencia es solipsismo. La evidencia es Voy a la ponerme creación. flor de loto. Es todo lo que yo creo, lo A que ver, yo creo, lo que yo creo, lo que yo creo. Ordena tus ideas, maestro. necesita ¿Puedo evidencia. responder un Ángel, momento? ordena tus ideas. La evidencia es la creación. O de otro modo es dogma. ¿Qué? O de otro modo es dogma. Si para ti ciencia es solamente A ver, como ¿puedo según responder Mario eso, Bunge, Johanan? Hablando solo de lo una que A ver, se vamos puede a comprobar, La medir, evidencia no es Luis. importante. Luis Sánchez. La Tienes que evidencia no es demostrar en este momento que el concepto silla existe. Eso es Platón y el mundo de las ideas de la silla Existe, demuéstralo perfecta, otra físicamente, vez. en cantidad, Y vamos peso, a sacar otro ejemplo medida. aristotélico. No, de ¿Ves? O sea, nuevo. Ok, ¿De a ver. dónde? ¿Puedo ¿De responder? dónde? Quiero responder. Necesitan dos Das una células para que definición haya ¿De dónde? ciencia. ¿De dónde Y no salió? responde. No argumentar. las ciudades, porque las ciudades una sabemos ciudad. de Voy a dónde intentar salen. responder, A ver, Johanan. Guillermo, adelante, Las Guillermo. ciudades, A ver, ¿de dónde salió el mundo? A ver, no el mundo, el universo. Vámonos incluso más grande. Ándale, al universo. Vamos ok. a hablar Porque de en un momento dado empiezas a hablar sobre el principio de causalidad. ¿Crees que es donde viene el argumento que estabas dando? Discúlpame, ¿cómo te llamas? Sí, Luis. Luis Ángel. Luis Ángel. Luis Alfonso. Luis Alfonso, Luis sí. Alfonso, perdón. Mencionaban Alfonso. sobre el principio de causalidad. Pero aquí hay una situación. El Big Bang ha sido tergiversado desde hace mucho. Se habla de que en un momento dado todo estaba comprimido en el tamaño de un átomo y que después se expandió. Sin embargo, es parcialmente erróneo. Exacto. ¿Por qué? Porque no era como tal la materia como la conocemos. No era como tal el tiempo, el espacio, que tal y cual como conocemos. Ni siquiera podíamos hablar de materia, mucho menos podíamos hablar de tiempo. Es más, si Aunque, uno se perdón, atreve... de eso no tienes evidencia. Permíteme. Si nosotros podemos hablar en un momento dado de qué existía antes del antes, pues sería algo ilógico, sería algo redundante, no sabemos. Sin embargo, aquí está la situación. En un momento dado, si no podemos, si no había siquiera materia, tampoco podíamos hablar de que fuera como tal lo que conocemos. Ahora, perdón, ya se ve por lo que estaba hablando. El hecho de esto... Déjame decirte que Estamos sí, ya hablando está resuelto. Ok, a ver, Hay varios, Eso no es hay El varios hecho de esto modelos, es ¿no? que si en un momento dado no hay un antes que un antes, no puede haber tampoco causalidad, Ni un después. ni un después, ni nada. Y entonces en un ahí momento ni viene siquiera el hay nada. argumento filosófico. No puede haber A ver, un Luis antes ni una Alfonso. causalidad en el mismo sentido, en la misma categoría. Ujú. Porque estamos hablando de que si es el origen del tiempo, pues no puede haber antes. ¿Y eso qué tiene porque que ver no hay con Dios tiempo, en ¿no? todo Porque caso? en un momento Justamente dado están estamos hablando sobre el argumentando origen de eso, todo. que es un ser atemporal. Si en un momento dado, bueno, ¿cómo termina originándose todo? Simple y sencillamente el azar. Las reacciones cuánticas, todo funciona con el azar. En un momento dado se le llegó a decir a Einstein, bueno, más bien Einstein llegó a decir, Dios no juega los dados. Se le llegó a responder cuando se comprobó que sí influía el azar, que no era una cosa. ¿Sabes cuál es la cifra de ese azar? No me la sé. Sí, mira, en un momento dado, al fin y al cabo, es azar. No, espera, es azar. porque la Es cifra... azar. Sir Roger Penrose, un astrofísico Ajá. del siglo pasado, ya está medio viejito, es una cita medio famosa en su libro de La nueva mente del emperador. Dice que la probabilidad para que se den las condiciones iniciales para el modelo del Big Bang, o al menos el que es el más aceptado, ¿no? La teoría. Es 1 a la 10 a la 123. Sí, claro, Uno es muy sobre a la- pequeño. uno sobre- uno a la 10 sobre Pero no es 123. cero. Pero al fin y al cabo no es cero. Claro, pero matemáticamente para todos y para la Pero al razón fin y al humana, cabo no es 1 cero. sobre 1 a la 50 Pero ya al fin y es al cabo no es imposible. cero.
No es imposible. Y ahora Pero no es cero. Si supieras matemáticas, Uh. sabes que Es 1 profesor de matemáticas. sobre 10 a la 87, 1 sobre 10 a la 87 es Tiende a cero, imposible. pero no es cero. Es imposible. La Pero no es ciencia cero. No es cero, pero la ciencia matemática dice toda la probabilidad de cualquier evento de 1 sobre 10 a la 87 es imposible. Ok, y luego. Penrose dice que es 1 sobre 10 a la 123. Y luego. Esto se Claro, reduce, ese es el esto se problema, reduce a una claro. frase Ahí muy está el breve. problema. ¿Por qué? Esto se reduce a A una ver, frase muy breve. Mario. Todo lo que puede suceder va a suceder en algún momento. Es así. Pero si no existe, ¿cómo se va a dar el ser? Pues no sabemos. ¿Y cómo no va a existe. suceder? sabemos. Todavía Pues no lo existe. sabemos. No lo sabemos. no, En no. cuanto se unifiquen las Pero- 4 fuerzas Guillermo. fundamentales, ya lo podremos descifrar, pero al ¿Y, fin y el origen de las 4 fuerzas fundamentales? A lo mejor para enero te tenemos la respuesta, Sí. carnal, pero ahorita Tienen no fe. sabemos. Tienen fe de que en algún momento la ciencia va a dar las respuestas. claro, Ellos también tienen claro. fe. Mira, no, Buenísimo. es que es muy sencillo. De todas maneras, ese tipo de cosas no resuelven la existencia de tu Dios ni de cualquier otro Dios. No es Claro, así. sí la resuelve. No, sí no la es resuelve. anecdótico, Porque para nosotros, nada. el Dios cristiano, que es compartido por el Dios judío y también los musulmanes, es un concepto de Dios, digamos, especial. Qué bueno que dijiste Es musulmanes. particular. Te voy a hacer una pregunta. ¿Al Papa se le puede aparecer Mahoma? No, ¿verdad? Te voy a decir por qué. No sé Porque qué tenga que ver con son tu- creencias diferentes. O sea, tú quieres que ese Dios sea único. Es la misma versión del volvemos mismo a Dios. Dios. Único, único en la definición. O sea, para, Ok. para decir de qué estamos hablando y de qué no estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un ser atemporal, eterno, personal, Omnipotente. omnipotente. No, pues es que cada vez le van dando más características. Cuando Claro, hablamos para, de saber- eso, para que cuando nos pregunten cuál es tu Dios, precisamente, nosotros decimos, es eso. pero no es el la mismo del Antiguo conclusión Testamento, lógica. entonces. Claro. No es el mismo, lo has hecho evolucionar. Este Dios Está del que bien, estás mira, hablando te lo no es el concedo, mismo. te lo concedo ahorita. No es el mismo en el que yo creo personalmente. Ujú. Te lo concedo, no es el mismo. Pero es uno que es la consecuencia del pensamiento racional y de donde apunta la evidencia científica al día de hoy. ¿Cuál No, la evidencia Decías- científica no. Claro, mira, te voy a decir, en el 2003, el teorema Vilenkin, ¿no? Es el último apellido. El teorema de Vilenkin habla de el origen del universo, que es un retroceso, tiempo, espacial. ¿Qué tiene que ver con Dios eso, carnal? O sea, no te entiendo. Porque te entras en un problemón de dónde sale eso y cómo lo explicas. Por eso tú no lo explicas, porque tú dices que es evidencia y si lo entiendes lo puedes explicar Claro, a alguien claro. que no Sí, lo sí, sí. entiende. Mira, ahí está. El siguiente paso es de que, según los efectos, uno puede deducir características de la causa. Entonces, si tenemos un universo que tuvo un origen temporoespacial, Ok. entonces podemos decir que al menos la causa tiene que sobrepasar eso El azar. para poder efectuar. Tiene que ser un Dios y además tiene que ser tu Dios, el Dios en el ¿Y que por tú qué en crees. una marmota No, de color pues es en el- rojo? es en el que Volvemos a creo pensar en un o pato sea, con- Claro, A es en el que creo y en el que muchos pero- científicos de diferentes El maestro religiones volador de espagueti. saben que es el mismo. Claro, O el tenemos monstruo, aquí sí, claro exacto. para que le quede también a la gente que nos mira en estos momentos. Ustedes aseguran que para que haya algo hay un Dios. Hay una. Esa mente maestra que creó todo y que está al pendiente de nosotros. Y ustedes dicen que no, que eso no debería de ser así. No es Pudiera necesario. pudiera ser, pero no hay... Ellos dicen que no saben. Que no es necesario. Eso es lo que han Más bien que no es necesario en todo caso. Ok. Es que ese Pero es el sí, juego de pero a ustedes, ver, la pero a lo seguridad que que iba. tienen. Pero algo tiene que originar ese algo. Si no, recuerdo una entonces anécdota ¿por qué precisamente tiene no de un tendría que ser astronauta. necesario. No. ¿Por qué? No, porque no sabemos. No sabemos por qué sí Pero tendría que entonces, hacerlo, por qué no. Pero sería así Simplemente de- eso por es algo que generación estamos investigando. espontánea, ¿o Es- cómo El sería? azar, ¿Cómo es lo que estoy tendría tratando ser? de decir. O sea, el azar influye mucho en esas situaciones. O sea, Y no por necesariamente azar puede ser podrías el azar. hacer en un laboratorio, crear algo por azar. Bueno, por Pues azar sí, las enfermedades autoinmunes. ¿Usted ha visto los efectos de la ictiosis Pero ¿de arlequín? dónde vienen las Eso es azar, enfermedades eso es una autoinmunes? malformación que ¿De se da dónde por vienen las diferentes enfermedades circunstancias. autoinmunes? ¿Las hizo Dios? De la herencia. El azar, De la herencia. El azar Guillermo, el azar Luis necesita Alfonso. condiciones iniciales. El azar Dios es necesita cruel. elementos Dios es que, cruel y que establece haya las que generen condiciones. combinaciones, digamos, aleatorias, ¿no? Eso es el azar. Mm, ¿Y el origen de esas combinaciones cuál es? El origen Dios- de esas condiciones Dios hace que interactúan entre enfermedades ellas y autoinmunes, generan claro. algo, lo que sea. ¿Cuál es ese origen de eso? O sea, ¿quién lo provoca? Claro. ¿Quién lo provocaría? No lo sé.
No lo Puede sé. ser, mira, Esa- ahí puede esa- ser- esa- puede ser esa- cuestión- La pregunta es muy general. Al Si tú principio, preguntas Ángel. qué condiciones, Ángel, te lo aceptamos. ¿qué no condiciones sabes. se ha encontrado Eso sí en lo una aceptamos. patología para que una enfermedad se dé? Eso lo sabe un médico. Yo no soy médico. Si a mí me preguntan eso, pues no sé. Y ahí vamos al tema de los milagros. Pero Ok, ustedes tampoco Luis. Les estaba saben. platicando con Es él que precisamente el caso de Ustedes Alexis tampoco Carrel. saben. Lo que pasa es que Médico. quieren meter ahí a fuerza No saben el decir, Dios no en sé. el que A ver, creen. ese es No, el a ver. problema. Ok, a O sea, ver, Luis. Tampoco Luis. lo saben. No tienen Le respuesta. comentaba él Pudiera ser precisamente un, antes de un empezar el monstruo de programa. espagueti. Sí. El caso de los milagros. Tenemos a Alexis Carrel, francés, Médico. terminaba su carrera de Premio Nobel. medicina, agnóstico, casi ateo, no le interesaba la De hecho, religión. es creyente. Y va Ahora. a acompañar a un médico a Lourdes. Ajá. Va acompañando ya una que se está muriendo. Dice, no creo que llegue a Lourdes. Así de fácil, por la enfermedad. ¿no? Al centro mariano. Una peritonitis tuberculosa que ya estaba en su última fase. Por experiencia médica, nadie le auguraba que sobreviviera. Hasta un poco en tono burlón, llegan, la checan cada media hora y cuando intentan meterla al agua de Lourdes, no se lo permiten, nada más le dan 3 abluciones. En media hora se elimina ese tumor. ¿Cómo se puede explicar? Si Mal pudiera ser diagnóstico. simplemente psicológico, O que los tendría que tratamientos repetirse, funcionaron, los que aunque tú había creyeras tenido. que ¿Quién fueras sabe? Alexis Carrel también creía en la a la India, eugenesia. ¿Qué que hacemos fuera con eso? a otro lugar, Es de otra confesión. anecdótico. Es Con anecdótico. nada eso no más es evidencia. poner agua se curaría una persona. Si no se O sea, hace, pero bien estudiado, la persona pero bien estudiado, tenía bien problemas controlado, físicos. ajá, porque finalmente es su creencia. También- es algo mental, también es algo te- psicológico. También, Placebo. también te lo estoy ¿Está- diciendo, también creía está en la registrado? eugenesia. Ahí, ¿qué hacemos? Ok. Placebo. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes? Demuestra- ¿Cuál es el porcentaje Demuéstralo. de funcionamiento del placebo en los enfermos? Depende del medicamento. Bueno, pero depende- digamos, Y en un depende del promedio. tipo de enfermedad. En un Estamos hablando promedio. de una enfermedad orgánica. Es que ese promedio es general. ¿Cuál es el El porcentaje? promedio general de los todo, placebos. toda la población, ese no me lo sé, tendrías que... Bueno, pero está alrededor, digamos, entre un 15 y un 20. Por eso los medicamentos se prueban prueban en así. gente a la que no se le da la Doble sustancia, ciego. porque hay gente que se Placebo. cura. Ajá. Porque las emociones, o sea, eso tampoco lo sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Puedes demostrarlo? Muchas. ¿Puedes demostrarlo? Yo no ¿Se soy puede? médico, yo no soy doctor Puedes en pedirle a un medicina. médico Yo para soy que historiador, demuestre- eso sí. que yo no demuestre es mi tu campo. teoría. Yo no me meto en cosas que no sé. Entonces suena muy bonito, ¿verdad? Perfecto, a toda madre. O sea, pero no lo puedes demostrar. Es que dejen- Ok. se están yendo como, tienen demasiado atado el concepto de Dios que tratamos de exponer y de explicar nosotros Ay, ¿a poco a nosotros? alguna religión. ¿Eh? No, Pero, es Sí, muy- yo, muy bueno, sencillo. eso es lo que yo Porque percibo. los tres son de la Porque misma yo- religión, ¿no? Sí, no. somos católicos, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Sí. Yo católico. soy católico. Sí. Pero yo Son no estoy católicos. hablando Claro, todavía pero de ni fe. siquiera te podemos Yo decir, estoy no, hablando no Y seas de aún así, católico. por lo que noto, filosóficos el para Dios en el después que creen llegar a es la un poco fe. diferente. No, A ver, de nuevo, Mario, Sí, de nuevo. va de Sí, nuevo. mira, te lo voy a poner así. El origen de Dios es un Dios cananeo, que era uno de los Baales, es Baal-Hadad, ¿sí? Es algo que a lo mejor no están enterados La todavía, información pero así. histórica está errada. No, para nada. Totalmente. De hecho, en el Antiguo Testamento lo puedes checar perfectamente. Ahora... Puedes checar en ese- el Antiguo sí. Testamento que antes de que llegaran a Tierra Santa, ¿a dónde estaba? ¿Dónde habitaban? ¿Dónde habitaban quién, perdón? Pues los que antes de que llegara el pueblo judío a Tierra Santa, ¿dónde habitaban? Estaban en la En tierra de Egipto, Canaán. pero antes de que Sí, fuera el pueblo judío, ¿dónde estaban las bueno, primeras tribus? Ahí tienes un error histórico gravísimo. A El Antiguo Testamento, como tal, no prueba la existencia de los judíos en los pueblos egipcios. Yo estoy hablando nada más Es nada más nada tradición. más del pueblo judío en Egipto. El Antiguo Testamento y el antes pueblo de de que estuvieran en Israel. Egipto, ¿dónde estaban sí, antes las de, tribus? Ahora, mira, eso es lo que intento decir. Abraham. Perdón. ¿Dónde estaba Sí, Abraham? No, permíteme. ¿De Todo dónde eso es tiene que salir tradición, para ir? Todo eso es tradición. No sabes de dónde. yo no estaría, sabes de dónde yo estaría de vienes. acuerdo. A ver, Se Abraham. necesita para eso fe. Sí, Yo diría así es. al revés. Regresemos al punto de si Dios existe. Yo les propongo, Ajá. hagamos un experimento. No se vale contestar, no sé. Ok. Si Dios existe, estamos que le dé un aquí. infarto a No, Dalí. sí se vale. ¿Qué se necesita? Sí se vale ¿Qué se decir no necesita? sé. Es que eso es importantísimo. responder. Eso Puede El no responder. sé no te Va. deja mal. A El ver. no Aquí sé tenemos es nuestra honestidad mesa. Vamos a que absoluta. termine Abraham. A ver, Ese es Abraham. nuestro experimento. No hay nada sobre de la mesa. Vamos a crear una hormiga. Como dije hace rato. al niño. Otra vez. Y ustedes dicen, no se puede. Ok.
¿Qué necesitamos nosotros? Es que estás Va de nuevo, confundiendo, va de estás nuevo. Otro confundiendo hombre de paja. el principio, o sea, el No, no inicio estoy confundiendo del nada. tiempo, el Es una universo, pregunta el muy del universo. racional. Yo quisiera hacerle una es pregunta que no hay más racional. creador, no hay Necesito creación. Para poder tener allí una hormiga. ¿Qué necesito para crearla? Nadie Nosotros creó sabemos- una hormiga. Nosotros Nadie la sabemos- no, creó, no. nadie te creó a ti tampoco. A ver, va de nuevo. Formamos parte de la naturaleza. Es que Va- tú estás, va de nuevo, estás va de metiendo nuevo, la palabra porque este es como creación el aquí. principio. Eso es A ver. creacionismo. Es el principio de la creación. Vamos a crear una hormiga. La pregunta es, Es que tu pregunta está mal. ¿qué Tiene un error necesitamos- desde el principio. ¿Qué necesitamos ser para tener la capacidad de crear la hormiga? ¿Qué necesitamos ser? Porque está claro que ser humano Sí, ese ya sé queda para dónde corto. vas. Necesitamos Ok. ser dioses para A crear. ver, espérame, pero no, nadie no, no, puede no, responder. no. Nadie lo creó, Dime, Abraham. Perdón, contéstame bien. No, ¿Qué te lo estoy contestando bien. necesito La pregunta es absurda. yo ser? Sí. Absurdo. No, lo que pasa es que no lo A quieres ver, pensar. no, espera. ¿Sabes qué necesito? Abraham, yo te puedo responder con tus argumentos. A ver, A ¿qué ver. necesito ser, por favor? Yo, A ver, en un Guillermo. momento dado tú dijiste que bastaba con que se manifestara. En un no solo en este, sino en los demás debates has dicho que basta con que se A ver, manifieste. para conocer a Dios. Permítame. Usted en un momento ha dicho que Sí, basta sí. con eso. En ese caso, ¿por qué hay tantas versiones del mismo Dios? O una de dos. O es muy inepto para dar el mensaje, o simplemente es cuestión de... Los seres humanos somos muy ineptos. Una ¿Para de qué dos, necesitamos o es a hombres? producto de la mente humana o es muy inepto para dar el mensaje. Y entonces... Incluso estoy en un momento dando como la posibilidad de que pudiera existir, pero no fue Y te, eficiente y dar te el mensaje. repito Vuelvo a lo que le dije proponer- a Johanan. Propongo Ey, ese argumento una que le cosa- di a Johanan. ¿Eres padre de familia? ¿Qué tiene que ver? ¿Eres padre de familia? sí o No, no que yo sepa. Bueno, conoces a muchas familias, Sí. padres que tienen sus hijos. Los padres les consienten todo lo que los hijos de 5 años ¿Y qué quieren. tiene ¿sí que o no? ver? ¿Qué ¿Sí tiene o que no? ver? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí o no ¿Qué consienten? tiene que ver? ¿Consienten o no? Ni que fuera ¿Qué tiene que policía. ver? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ¿Consienten ver? a sus caprichos? No. Ajá. No. Entonces, ¿por eso son malos? Yo Porque no nunca he les dicho que consienten lo otras quieren. versiones de No, la al religión sean contrario. malas. Yo solamente Yo estoy te voy diciendo a que en dar un momento de dado vez no en saben cuando lo hablar que del sí, pidas, mensaje. sí si me te regreso. conviene. Entonces Y si Odín no te existe conviene, porque Yo era sí me padre de regreso al todos. argumento que le di a Abraham. Johanan. Entonces A ver, Odín Abraham. existe porque era padre Por de mi todos. razón es Vamos a escuchar a suficiente Abraham. para Pues Es conocer a que Dios. es tu argumento. Perdón, es suficiente para creer en Dios, para afirmar. Discúlpame, me volví a equivocar. La razón es suficiente para darme cuenta de que Dios existe. Para conocer a Dios necesito una religión y ese no es el punto de este debate. De este lado A pasa ver, lo mismo. Entonces Pero Anu va de existe porque nuevo. es el creador. Va de nuevo. Dios, que está por ahí en algún lado, que, vamos a decirlo así, ninguno de nosotros conocemos, pero del que yo sí puedo deducir cosas, porque sí hay evidencia. Va de nuevo. La evidencia somos nosotros. Somos todo lo que vemos en el mundo creado. A ver, eso está allí. ¿Qué necesito yo? ¿Qué características? La fe es creer por encima de las Perdón, evidencias. Si tú Perdón, necesitas no es evidencias para creer cierto. en Dios, no La tienes fe. evidencia es Johanan, lo mismo que él. No conozco a tu mami, no conozco a tu papá. Pero la evidencia de que ellos son sus papás es ¿De que estoy acá? él. Él. Ahí está la evidencia. Hay alguien detrás de él. Aquí está nuestra hormiga. Es que evidencia de queremos que habían crear. dos personas que Sí. ¿Qué tuvieron necesito? relaciones y que ¿Qué tuvieron a Johanna. necesito ser? ¿Qué necesito yo tener para que yo pueda crear a la hormiga? Eso, Otra vez. la ese hormiga. es Dios. Esas todas las cosas. ¿Tengo que crear hormigas para ser todas Dios? las Perdón, una de las cosas que Dios creó son las hormigas. No es lo único. Pero tú, Ok. ni Bueno, yo, lo que no creo nadie es el de mal, nosotros decías, ¿no? tenemos esa capacidad. Y eso está claro. Eso está claro para todos nosotros. No nada más para nosotros, también para ustedes, para la gente que nos ve. Está claro que nosotros no podemos crear. Y la creación ahí está. Algo que argumentas, Esa es la lo que has venido evidencia. argumentando Luis. precisamente acerca del mal, porque ese es un problema filosófico, no nada más teológico, filosófico, ¿sí? Para hablar de Dios, ¿cómo es posible que si es suma bondad, es todopoderoso, permite Sí, el mal? permita la maldad. Ajá, entonces,
por citar un filósofo alemán del siglo XVIII, Leibniz, precisamente su obra se llamaba precisamente Teodicea, la justicia de Dios, justificar a Dios, claro. Porque siendo todopoderoso y suma bondad, es posible que permita el mal, porque también puede de ahí sacar un bien superior, ¿sí? Vuelvo a la misma analogía, como el padre de familia, en la medida de sus fuerzas, permite un mal, aunque sea muy menor a su hijo, porque de ahí puede sacar un bien superior. Mal. O sea, crea básicamente hace el mal para después hacer un bien y lucirse. No. Tú piensas un día en una clase un alumno me dijo, padre de familia, Luis, yo reconozco, un día le dije a mi niño que estaba de travieso, estaba chiquito, ahí en el baño, te vas a resbalar si sigues andando por ahí. No me hizo caso, se resbaló. Si yo supiera que fuera algo muy grave, lo jalaba, pero no, le advertí. Tuvo su accidente pequeño y me lo llevé, solo lo que cuidé, el lo creador protegí. pudo haber elegido una Mario. creación donde no se lastimara. ¿Para qué quería que se lastimara? Y ahí está la condición del ser humano, porque Lo estamos estás hablando viendo aquí como entre seres humanos. lo estás viendo como Lo que se quejan algo muchos. antrópico, es decir, como algo surgido de tu misma experiencia. Tú dices que el niño debe aprender, por eso se debe caer. Le da la libertad del padre. Lo debes corregir, etcétera. Pero acá estamos hablando de algo que según ustedes es una creación. Claro. Y él pudo haber elegido que la creación fuera totalmente distinta y no lo hizo. Sí, así es. Y ustedes me dicen que la creación es así para corregir lo que las tienes que diferenciar somos. entonces Perdón, los males. permíteme. No es lo mismo Sí. los males físicos que los males morales. Solamente quiero aclarar lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? Tú dices que tu Dios creó el universo de esta manera para que el hombre aprendiera. No un Dios teológico, un Dios no importa. filosófico. Sí, Okay. ponle ese nombre. Un Dios Le vamos a filosófico. poner Dios filosófico. Que tu Dios filosófico creó este universo de esta manera para que nosotros aprendiéramos. Pero aprendiéramos ¿qué? Para que aprendiéramos del dolor, ¿qué cosa? O sea, pudo haber creado el universo sin dolor, sin problemas, sin conflictos, y sin embargo elige crear el mal. ¿Entiendes cuál es el problema? No necesariamente él creó el mal. Lo acabamos La de decir. respuesta a estos problemas es ya asumiendo la posición de esa religión, ¿no? Porque tú dices, bueno, así es. si Dios es Te voy a decir cuál es el problema. Exacto, no, espera. Y cuando quieres contestar esto, uno asume la posición, me dices, bueno, está bien, te concedo, Dios existe, entonces ¿por qué, no? Y ya ahí uno da la explicación. Ya está la explicación cristiana, la explicación de todas las religiones, ¿no? Porque el problema del mal es algo universal, ¿no? Es algo con lo que todos se han topado. Y cada quien tiene su respuesta. Y yo les digo ahorita, eso no importa. Porque si Dios existe, porque uno puede sentir, Dios existe, ok, está bien. Ahora le vamos a dar pues una explicación al mal, ¿no? Dentro de esta cosmovisión que uno tenga. Pero ustedes no necesitan hacer eso. Uno puede asentir, Dios existe, sin necesidad de bajarse a alguna religión. Yo los invito a que ustedes piensen filosóficamente en las causas de todo lo que hay. Yo entiendo la posición de esa apologética. Sin creerse al de alguna religión. Leo muchas de las preguntas que ustedes están mandando. Muchas gracias, les agradezco. Nos dicen, ¿la idea de Dios ha sido más un motor de progreso humano o una herramienta de control? ¿Por qué casi todas las culturas de la historia han concebido alguna forma de divinidad? ¿Es la fe en Dios una necesidad emocional del ser humano frente al miedo a la muerte? Muchas gracias. Vamos a tratar de sacar el mayor número de cuestionamientos de todos ustedes. Así que muchas gracias por continuar aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Y no le cambie, no le cambie y no se me duerma porque esto está con todo. Muy bien. Luis Alfonso, tenías la palabra en el último bloque. Sí, estábamos hablando del problema del mal, ¿no? Básicamente, si Dios, ¿por qué mal? Mi contestación era que, pues ahorita, digamos, no importa, no es el punto de este debate. Podríamos hablar muchísimo sobre ese tema, que también es muy, muy interesante, pero el punto es si Dios existe, ¿no? Yo les digo, no importa esa respuesta al problema del mal. Lo que importa es que uno puede asentir racionalmente
sin suscribirse a ninguna religión, sin miedo a que les digan, eres un fanático, no sé qué, que sean teístas. Uno puede darse cuenta de la necesidad de un creador, de un ser subsistente, del origen del universo como un ser personal, sin necesidad de suscribirse a una religión. Y yo les digo, bueno, ya les he preguntado algunas veces, bueno, ¿cómo lo explican? ¿No? ¿Cuál es el origen del universo que al menos ustedes nos dan? No me han dado ninguna respuesta, entonces está bien decir no sé, pero los invito a preguntar, bueno, ¿qué sí saben? Saben varias cosas, saben que tenemos un universo con espacio, con tiempo, con personas, entonces sabemos que la causa debe ser un ser atemporal, aespacial, eterno, personal, capaz de producir un mundo como el nuestro, ¿no? Donde podemos estar nosotros y podemos hablar. Porque podría haber existido un mundo donde chocan átomos y no pasa nada, ¿no? Claro, Sin embargo, aquí estamos nosotros con sentimientos, con que cada vida importa, con que estamos teniendo estas discusiones. Entonces, eso nos habla de que la causa va más allá. Y ellos pueden como darse cuenta de eso sin ningún problema. Lo que yo noto es que a la gente atea, cuando le preguntan, ¿crees en Dios?, parece que le preguntan, ¿vas a misa? Cuando no es cierto, ¿no? La pregunta puede ser a nivel filosófico y ustedes podrían contestar sí, sin ningún problema, sin suscribirse a alguna religión. Aquí, Claro, por la pregunta que Luis. es precisamente que está vinculado también con el problema de la enfermedad, ¿no? La muerte, que es lo que a todos, tarde o temprano, ¿no? Nos va a llegar. No y de forma nomás pareja. nos va a llegar, sino antes de que nos llegue, nos cuestionamos. Sobre todo los que han tenido oportunidad de formar una familia. ¿Qué sentido tiene haber vivido una bonita familia con todo y sus dificultades y luego todo se va al carajo, ¿no? Entonces, sería muy fácil, desde un punto de vista de la psicología religiosa, decir, no, es que pues es como para nada más justificar, ¿sí?, de que ya se terminó todo, las religiones. Ajá. O al hablar de Dios. Pero precisamente todas esas circunstancias de la vida, positivas, buenas, las dificultades, los desastres naturales, porque ya lo dijeron, ¿no? Yo tengo ahí en mi canal precisamente como 8 videos. No sabemos cómo habrán sido esas personas, pero nomás ven las sacudidas de los terremotos y cómo se ponen a rezar. Claro, desde luego. Entonces, No eso es lo necesariamente, que es O sea, justo plantearse. Mira, Claro, no, hay videos, A ver, Mario. hay videos en los aviones donde se ve cuando desgraciadamente hay un accidente y las personas no necesariamente se ponen a rezar. Lo que hacen es que gritan, se abrazan, se tratan de tomar de lo que pueden. Eso es lo único que pasa, pero rezar no lo hacen, tampoco. Entonces, eso de que ateos hasta que pasa algo es nada más un dicho popular. Ahora, Sí bueno, pasa. quisiera... Ese estereotipo, Tuvimos ¿por el qué no? accidente no pasa. de la pipa. Claro, yo lo he visto. En el Perdón, yo lo he momento visto. no. Yo lo puedo asegurar. Cuando se toman el 50 tiempo... ocasiones. Bueno, Sí. es muy prudente estar Cuando- exponiendo cuando- lo que le pasa a tus pacientes. En No, el no, no voy a momento- decir nombres, Permítame, nada más, claro, nada más. no hay nombres, pero yo lo he visto. Cuando... Pero, a ver, Mario, antes de que continúes, pero es real que cuando estamos en una situación difícil, creas o no creas, hay algo que nos quiere o queremos conectar con eso, algo grande. Le llamen como le llamen. Esto es real, esto es auténtico. Y por supuesto debe Creas o no suceder, creas, ¿no? claro, debe Porque suceder. todos queremos estar bien y Claro. queremos que nuestra familia o nuestros Claro. amigos estén bien. Pero- Y eso no es nada malo. Pero volvemos a lo del ver, azar. Al fin y Guillermo. al cabo es tratar de pedir o tratar de controlar situaciones que no conocemos, que no podemos controlar. Es una de Sí. las diferencias. O sea, en un momento dado nosotros podemos aceptar que no necesariamente tiene que ver algo que controle todo. Todo puede ser azaroso y de alguna u otra manera surge esa necesidad en esos momentos difíciles de querer controlar el azar. Y precisamente aquí Mario. está la clave, tanto de la cuestión del azar como de la cuestión de los momentos de angustia. Uno trata de encontrarle sentido a la vida. Eso es lo que están ustedes haciendo, tratando de encontrarle un sentido a la vida. Y obviamente a esto le dan el nombre de Dios. ¿Han escuchado hablar de una cosa que se llama, de una, ¿cómo se le puede llamar? Parábola, de la cerca de Chesterton? ¿Sí? ¿No? Ok. No, ¿en Es qué una, consiste? supongamos que vamos por el campo, nos encontramos una cerca y no sabemos qué función tiene. ¿Qué hacemos? ¿La tiramos o no?
la abrimos o no. No O la sabemos si del saltamos. otro lado hay ganado, no sabemos si hay un lobo del otro lado y si la saltamos, pues a lo mejor nos va a pasar algo. No sabemos qué función tiene, la quitamos o no. Lo ideal sería no quitarla. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que puede suceder con ella. Lo mismo puede estar sucediendo con la religión. Nosotros, por ejemplo, no Tu estamos argumento podría hablando de ser que... semejante como la cueva de Platón. No, es Sí, diferente esto. Estás encerrado Exactamente, pero- y mientras no salgas al exterior te vas a imaginar, vas a creer, vas a pensar No, las sombras que van pasando. no, estamos hablando de algo completamente distinto. Imaginemos que la religión es eso, una especie de cerca. Nosotros no estamos aquí para decirles que no crean en eso. La religión cumple con una función. No sabemos exactamente todavía con qué clase de funciones, ¿no? Sin embargo, sí habemos personas que no creemos en Dios. Esa es la realidad. Claro. Ahora, bueno, Pero a tú eres esto religioso, ¿no? nosotros... ¿Tú sí crees? No, yo no creo en absolutamente nada. ¿No tienes ninguna creencia religiosa? Religiosa, no, Nada. no, nada. Ok. ¿No crees ni en las divinidades? No. No, me refiero, no eres, aunque no seas católico o cristiano, tienes una fe distinta. Sí. Pues seguramente tengo fe en diferentes cosas. Fe Pero dilo con seguridad, sí creo en esto. Soy hinduista. no, religioso no. O sea, tengo Exactamente. fe Fe en en las mi personas, familia, tengo fe en ustedes, tengo fe en Ah, el bueno, país. entonces ¿no? eres ateo. Soy ateo completamente. explicación- De tu Dios, de tu Ok. Dios. La explicación que Es ustedes Alfonso. dan, o sea, porque dices, ustedes tratan de darle el sentido, ¿no? A Sí, todo esto. claro. Yo obviamente siento que es algo natural, ¿no? Sí, es Integrar- natural, es sí, natural. buscar la Ajá. causa. Yo darle también sentido. busco un sentido para mi vida. Claro. por ¿Y supuesto. cuál es el sentido de la existencia que tenemos ahorita para ti? Es ¿De dónde constante. salimos? Para mí, mi familia, por ejemplo. El que uno le No, quiera dar. un poquito a nivel más causal. Es que al fin y al cabo, ¿Cuál es- la, cuál- ajá, un la- poquito la más razón de elevado? la existencia en todo caso depende de cada quien. Sí, es que eso es dependiente. No, la mi razón, objetivo- digamos, eficiente. O sea, algo que O sea, como es- raza, ¿te refieres como No, No, humanidad? no, o- eficiente, perdón. un O sea, motivo para el vivir, término eso que causa quieres decir. eficiente, sino, o sea, Causa algo eficiente. que lo causa. Ajá. O sea, a ti te causaron tus papás, bla, 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 Ajá. sí, todo. ¿Cuál es la causa de todo, según ustedes? El azar. Porque- sí, Para mí ya el lo azar dijimos. simplemente. ¿El azar de qué? No tiene por qué haber una razón concreta. No. No tiene por qué haber algo detrás. Es que sé simplemente que esta parte pasa. suena difícil No, no porque tiene que- ustedes necesitan disculpa que creer te en diga, algo, perdón. A ver, pero Abraham. no es necesaria El una explicación azar- para esto. Ajá. El azar no es creador. Ni sea, el tampoco azar el no universo tiene- fue creado. Es que Entonces, ese la es el pregunta- problema. la Su gran pregunta- problema ha la sido desde el pregunta que principio nosotros que hemos crees Lo que que está esto diciendo, es como una decía Einstein, creación. Dios no juega hemos los dados. Le voy a hecho. responder lo que le dijeron a Einstein. A Deje ver, de decirle a Dios Guillermo. lo que tiene que hacer. Sí. Te voy a decir, a ver, la pregunta que hemos hecho, de la evidencia que sí tenemos, de ¿Cuál la evidencia? creación. ¿Cuál No hay evidencia? evidencia. ¿Cuál Sí, sí, evidencia? A Y ver, ahora sí perdón, voy a robar perdón, yo la perdón, palabra porque si no, espérame, no voy a hablar. ahí te va, Dilo, dilo. ahí te va, Vamos a ahí te va escuchar la a Abraham. A ver. evidencia. Oye, no, Ya llegamos a la violencia. Ese es tu mismo equipo. Bueno, A ver, perdón, él existe. Y le dolió. Y le dolió. Esta es la evidencia de que algo De que tiene existe. nervios. la hormiga. Bueno, vamos a pasar a otra ¿De dónde cosa. salió? A ver, perdón, ¿de dónde salió? Ángel, por favor. ¿De dónde salió, según el punto de vista Vaya usted al ateo? Museo de Del Geología, barro. vaya usted a la clase de Tú dijiste, biología. acabas ahí de decir, está el origen. universo no tuvo que ser Yo creado. quiero decirles algo a partir ¿de dónde salió esa- entonces? Vamos a que termine Pues es Abraham, azar, pero ¿no? vamos con Es Ángel. que, A es ver, que esa pregunta, justamente, es la respuesta es Dios. ¿De dónde salió todo? Es que estamos buena Está esta claro pregunta. que no salió del Museo de Geología. ¿O de qué parte A de ver, Dios pero- salió? No, A ver, no, vamos a hacer. Tomando esa- su respuesta, ¿de esa- qué esa parte de pregunta- Dios esa salió el pregunta mundo? me gusta más. Ok, a ver. A ver. ¿Cómo necesito yo ser, siendo Dios, para poder crear? ¿De la nariz estornudó y salimos? ¿De la Es- cerilla de los es- oídos? O de Las la burlas, respiración de Las burlas Vishnu, no Tal vez. resuelven Estoy de un aceptando sueño. su De explicación. un sueño, del Claro. sueño, o sea, No, claro. no, a ver, perdón. Las burlas no resuelven la pregunta. Y no es te el- lo tomo es a el mal. nivel Es que de la- no son burlas, son es el nivel de la- otras necesito versiones. yo? Hay un montón de explicaciones Eso. en ¿Qué diferentes necesito yo? religiones. Es el Sí, nivel pero de- porque ¿Qué existan un montón de necesito yo para explicaciones, Pero crear? ahora, no ahora lleva a sabemos, una sabemos causalidad. buena parte de lo que Porque Ok. vamos a ver. importante de Necesito un sentido el común es ser llegar a en la mí causalidad. para poder transmitirlo. ¿Qué más necesito? Les diré,
el orden maravilloso que hay en la naturaleza. Maravilloso los huracanes. Maravilloso que hay en Maravillosa la cadena naturaleza. alimentaria de Pero- Dios pero- como un sádico creando toda la cadena del león comiéndose al animal y otro animal devorando a otro. Eso es una belleza Y el natural. sádico A los del grupos Señor. ecológicos Miren no les ustedes, interesa, miren ustedes, lo el Dios que aplauden. ustedes me perdón. plantean es un sádico, es cruel. A los grupos Ese- ecológicos hay otra lo aprueban. Hay un orden A los maravilloso. grupos a ver, Hay un ecológicos orden lo maravilloso. aplauden. Y te voy a pedir, Defienden es que no más dejan hablar, a si los no grito. animales. No me dejan Ok, y al hablar. ser Ese humano. orden A ver, maravilloso vamos a escuchar, requiere- vamos a escuchar a Miren, Ángel, a ver. requiere que Miren, yo, lo que ustedes además me de plantean tener es un taumaturgo como la aquel, capacidad el de los crear, gnósticos. Es el que necesito ustedes están planteando, es un una ser cruel inteligencia. que pone a prueba sus creaciones Una para que sufran y ver inteligencia. cuál lo adora. Ustedes Ah, están no. planteando algo peor. Es Están un planteando Dios que juega azar. con una lupa quemando hormigas, es lo que ustedes plantean. Y miren, Estamos Fuera, tiempo fuera. Johanan, A ver, yo a dije ver. eso. Johanan, discúlpame. Yo he dicho eso. No. Gracias. A ver. Gracias. Yo, pero ya me A ver, confundo porque- vamos a terminar contigo. bueno, es que yo tenía otro punto, es que tengo otro punto. Va, de nuevo. a ver, Nosotros continuamos con él. A ver, y ¿Qué retomamos necesito contigo, yo Ángel. Es que para va a poder empezar con Que hormigas. haya las cosas, que hayan los planetas, que hayan los mares, que haya el orden que vemos nosotros en la naturaleza, porque los científicos se han dado cuenta de que hay un orden De que hay leyes físicas. y que hay leyes. ¿Quién? Entonces necesito ser legislador para poner esas No, leyes. pero es que esas leyes no poner- son, no son legislativas. Eso, muy bien. O sea, es muy que bien, estás bien. equivocándote. ¿Qué clase- No está hablando de poniendo ¿Qué derecho. necesito yo tener para poner la ley de la gravedad? ¿Qué necesito Pero eso no yo es jurídico. tener? Perdón, o sea, perdón, eso es no es ciencia. jurídico. Es de, ¿qué necesito yo tener Ajá. para poner en una Es que masa de sigues tierra? diciendo poner, nadie Ah, puso por eso, nada ahí. A ver, pero está claro que la ley de la gravedad existe. Existe, pero eso no quiere decir que Dios exista, ¿Alguien- ni que, alguien? ni que haya la necesidad de un creador. Entonces, ¿de Abraham. dónde salió? Ok. ¿Cómo que de dónde Pero salió? no me ¿Dónde digas salió la que ley del de la azar. gravedad? No salió del azar. Pues de, dónde las salió? leyes físicas, Solita. de la física. De repente apareció. ¿Qué es la Perdón, física? De repente apareció. No, Es que, no, mira, no, no, ahora de es repente Recuerda, apareció. es que va a salir con lo mismo otra vez. A ver, vamos a escucharte, Claro, Ángel. A ver, y a lo Ángel. que te niegas a aceptar para poder Te niegas a estar aceptar en tu mi fe. zona de confort y decir, yo tengo la razón sobre toda esta bola de mí. Yo nunca he dicho Claro. nada. ¿eh? No, no. Claro. Completa tu argumento. Vamos a a ver, escuchar, nada Ángel. A ver, Ángel. Vamos, te escuchamos. Muy ahora. bien. Yo les decía, esa explicación de alguien que juega con seres vivientes que Esa yo no la sienten dije. cosas, que sienten dolor Yo no la- y no arregla las Yo no la- cosas Lo que mencionabas- por simple lo que voluntad. mencionabas Bueno, de ya la lo cadena. mencioné. Eso fue una consideración del demiurgo, de los gnósticos, Ajá. que es de la misma corriente cristiana o superstición cristiana de las de ustedes, porque una superstición es una creencia que no tiene evidencia. Y técnicamente lo es, como cualquier otra religión que no tiene evidencia. De eso no estamos hablando. Esa es la definición, que no tienen evidencia. Por otra parte, esa religión, esa superstición, Estamos hablando. es muy útil socialmente hablando. Puede mantener a la gente unida, porque dentro de ella hay conocimiento empírico, hay literatura, etcétera. Es agradable ir a misa, es agradable entrar a iglesia, son de los pocos lugares donde hay silencio y no hay gente hable como yo. Yo voy a misa a veces, yo no creo en Dios. Yo no creo desde hace varios años, pero me gusta entrar, hay cosas interesantes. La Biblia es un bonito libro, como yo lo mencioné, como Spinoza lo mencionaba, que es una buena obra, porque son historias tan buenas, son historias que forjan civilizaciones porque son grandes personajes, son grandes historias. ¿Por qué todas, la mayoría, tienen una estructura parecida? ¿Por qué las diferentes religiones que podemos encontrar nos dicen las mismas cosas? Porque atienden a necesidades humanas, porque esas soluciones de changos que evolucionaron, que están desnudos, que no tienen garras, que sienten mucho frío, les da tantito calor, les da cáncer, somos muy vulnerables. Y cuando se nos acaba lo material, recurrimos a explicaciones fantasiosas a veces. Perdón, pero yo ya me pedí con ver, su argumentación. Nada ¿por más qué, Luis? respondo Está muy casi claro. desde el principio. Hermosa A ver. explicación. Gracias a la ciencia Sí. sabemos que existen leyes que regulan precisamente a los seres en sus relaciones, ¿sí? Hay esas leyes para un macrocosmos, ¿sí? Lo que son las galaxias, ¿sí? Para un microcosmos más pequeño a nivel de la galaxia,
de la estrella, de nuestra estrella y los planetas, y leyes propias para nuestro planeta, y leyes para los seres que habitamos en este planeta. Hay un orden. Luego entonces por ahí es una de las vías de Santo Tomás precisamente para decir, si hay un orden, si a algunos les parece cruel que un león coma. Vean la historia, el orden que tenemos. Bestia, Vean los noticieros, bueno, el orden que es un tenemos. orden, ¿sí? Nosotros los seres humanos también comemos carne. Habrá quien tenga la opción de comer vegetales, pero tenemos necesidad. De Está hecho, en también nuestra hay naturaleza. caos Termino. y es muy importante. Termino. ¿eh? Entonces, Sí, Luis. si hay un orden, quiere decir que hubo un ser superior en el cual también hay armonía. ¿Sí? Si en la naturaleza hay belleza, quiere decir que también hay un ser al que dotó algo de belleza, la perfección de la belleza. Entonces, No hay se perfección en concluye la Santo Tomás naturaleza. de Aquino, ¿A qué le llama ese ser perfección? es Dios. ¿sí? Lo vemos perfecto porque evolucionamos en este entorno y como es el que es más propicio para que vivamos, por eso lo Si él- vemos bello. si él- Las si ese fue su proporciones que intención, vemos en la pareja o en las mujeres admitiendo son un Dios proporciones creador que son viables para como la el del reproducción. cristianismo, Esa es la admitiéndolo. belleza. Y si acepta que tenía que evolucionar un animal para hacer al ser humano. Bueno, ¿cómo entra el en el Australopithecus en el en su caso- visión del mundo? De Dios. ¿Cómo entran los fósiles de los dinosaurios en su visión? Yo te de lo- la- Eso no importa. profesor. Eso no importa Sí, sí para importa. para hoy no importa. Hay un Para hoy no creador. importa. ¿verdad? Finalmente hay un creador. ¿sí? Es que me parece muy interesante Mario. tu punto de vista, porque si te fijas, es un cristianismo totalmente distinto al que proponen ellos. Sin embargo, ¿Quién es el- también tiene ustedes cuál? dos. Sí, ustedes dos. Es que yo me estoy yendo atrás. Yo estoy defendiendo, digamos, ahorita el teísmo, la Ujú. existencia de Dios. Sí, sí, sí. Yo sí. ahorita no estoy defendiendo el cristianismo, que también lo podría hacer y podríamos hablar de Yo eso, pero no, no, Sí, no y queremos es hacer lo eso. que normalmente en la apologética moderna se hace, se usan este tipo de argumentos. Nada más que tienen sus pros y tienen sus contras, porque ese Dios se aleja demasiado del Dios del Antiguo Testamento. O sea, ya se convierte en un Dios de aventuras supracósmicas, ¿no? Y se sale mucho de esta argumentación. Aquí ya no importa si el Dios es bondad o maldad, si venía de Israel o no. O sea, es otra clase de Dios, si se dan cuenta. Y eso es lo interesante de todo esto. Dios es un concepto en constante evolución. Y es algo que dice más sobre nosotros Pero que el sobre Dios la religioso divinidad. o el Dios de la filosofía. Pero, espérame, Dios no es un Sí. concepto. Es un Porque concepto. los conceptos no pueden crear. Por eso No, no es un tu concepto no creó nada, o de otra manera, No, los demás dioses, no, por no. ejemplo, vamos a poner el caso de Thor, es el creador de los truenos y los rayos. Oye, perdón, pero también Sí, Luis que Alfonso. dices que el concepto de Dios ha evolucionado. De Sí, ha hecho, evolucionado. obviamente sí ha evolucionado, Sí. pero al menos el que nosotros defendemos ha Sí. tenido una definición constante. ¿Y Y cuál hay es esa evidencias. definición? ¿Cuál es la de definición que constante? ajá, exacto, es un ser inmaterial, eterno. ¿Qué es un ser? No siempre. Para ustedes, según En, esa en definición, ¿qué es un ser? filosofía, No. precisamente, ¿Qué es el un ser? término, más que Históricamente ¿Qué es un referirse, ser? Sí. Un Más que ente, algo referirse que a tiene ese el ser, acto de ser. Tienen palabras Dios, solamente, no hay ¿sabes cuál es el evidencias. término que se utiliza? Desde el siglo Absoluto. XVI se ha Ok. atacado ¿Por qué eso de la, absoluto? precisamente de la escolástica y de la presuntuosamente Claro. llamada filosofía religiosa, que Claro. solo tienen palabras y metáforas, no Claro. tienen otra cosa. Ese es el invento. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es invento? Porque si tú no puedes llegar a un ser superior que tiene una capacidad en muchos sentidos, muy inteligente, muy bello, muy bueno, que tiene el ser en sí mismo, que lo transmite a donde yo lo veo, donde sí tengo evidencia, ahí está la luna y ahí está el sol. Ahí sí hay evidencia. Eso no lo pusimos nosotros. Eso no salió de la nada porque sabemos, y nada más racionalmente, que la nada no puede dar nada. Pero esta es una idea religiosa Otra vez. propia Vale, de no. ustedes, Va la no es quinta de ocasión nosotros. que menciona Perdón, eso, ¿eh? no es... Pero ¿No creo te que es el suscribes a argumento eso? muy Es la clásico. quinta. Yo no A ver, estoy ¿No te hablando suscribes de... a que la nada tú de nada dices que sale? es una idea. Ah, no, de que Saca la nada de nada pura sale, ahorita una- claro, Yo no- pero yo yo no no- creo en a eso ver, de ¿en qué momento de te que dije la que creación eso salió es de que la es una nada. creencia? Eso es ¿En algo qué que tiene que momento ver con la me estoy yo religión más bien. defendiendo
Ahora, eso es lo que dice tengo el una catecismo pregunta. de la Dices que Iglesia es una Católica. creencia. Ay, perdón, Crea aquí contéstame, Mario. inmediatamente una silla. Mario, A ver, Mario. Sí. ¿en Perdóname, qué Abraham, momento perdóname. dije yo Ok. que esto viene en el catecismo de la Iglesia Católica? ¿En qué momento? No, yo no dije eso. A ver, sí, Tampoco. lo No estoy dije nada del suscribiendo catecismo. a mi Es religión. la primera vez que menciono la Yo palabra no lo estoy catecismo. suscribiendo a mi religión. Eso lo dijo Aristóteles. Eso lo dijo Aristóteles desde antes y lo dijeron muchos. Sí, pero yo a no. ver, las Amigo, cosas a ver, espérame. no salieron nada más porque sí. Las cosas no se ordenaron nada más porque sí. Es que esa No, es la eso- idea que tú tienes de eso. A ver, Ajá. pero entonces explícanos. Ujú. ¿De dónde Yo salió no tengo la que Tierra? explicar, yo ¿De no dónde tengo que salió la explicar Tierra? eso, porque yo no ¿De tengo dónde salió esas la Luna y el creencias, Sol? ¿entiendes? Dinos de dónde. Yo no tengo que explicar de dónde salió la Tierra, porque yo No. no tengo esa clase de creencias. Yo no, No, no creo tengas que mi algo creencia. salió de Creencia algo. debe de Perdón, ser ciencia. no tengas Debes de mi justificarlo creencia. racional Yo te y estoy científicamente. preguntando, ¿de No, no, dónde para salió? nada. Según tú. Conocimiento Tu pregunta trae científico. jiribilla. La ciencia científicamente tratas de científicamente es una pregunta. también no tiene es evidencia de racional. nada. No tiene evidencia de nada. Es que mete que Ok. científico y me... Es que es un Bueno. falso dilema. Ya veo que, Sí entiende lo está que muy es un falso apasionado dilema, ¿verdad? el debate y ya nos quedan pocos minutos. 8 minutos nos quedan, así que yo les pediría ir sobre una pregunta que me llamó mucho la atención, A que ver. nos mandaron, que ¿es la fe en Dios una necesidad emocional del ser humano frente al miedo a la muerte? Y a Ángel, los- contigo Por empezamos. supuesto, A es ver. indispensable. Cuando no, por ejemplo, no se tienen a lo mejor recursos familiares, no se tienen recursos emocionales, no se tiene una fortaleza, la que ustedes quieran, se recurre a Dios o alguna otra, pueden decirlo fe, pueden decirlo superstición, pero es necesaria, sin embargo, eso ya de hacer proselitismo, querérsela meter a otros, además utilizando falacias y... Falacias ahí me quedaría porque creo que Ok. es todo lo que podría agregar. Perdón, A pero ver, los Luis. potentes, los ricos también recurren a Dios, y si no a Dios, a la superstición o a prácticas mágicas. Claro. Sobre todo de forma Pero cultural. Tiene todo. siempre buscamos a un ser superior, Exacto, algo superior. algo que nos ayude, algo que nos salve. Exacto. No Sí, siempre, ¿eh? Dios Aquí o estamos. divinidad o divinidades, no importa, pero la gente sabe que debe de existir algo. Ese es un argumento ad Pero no populo, deja de que quiere estar- decir que porque la mayoría lo hace es verdad. No, no es así. Ok, Pero es que Guillermo. al fin y al cabo no deja de ser una idea. No pasa de ahí, o sea, termina siendo un concepto humano, no pasa de ahí eso. O sea, es lo mismo que decía en un momento, o sea, en el azar, pues uno trata de controlar las cosas, pero no va a poder. Simplemente es ese deseo de querer tener control. Y creo que ahí es donde está la situación. Nosotros no necesitamos tener control de nada. Es la única diferencia. Ok. Que nosotros podemos aceptar esa falta de control. Perfecto. La misma pregunta, Luis Alfonso. Dios y la muerte. Ok. Dios y la muerte, me parece, obviamente, están muy relacionados. Y ellos, y bueno, creo que el panel de allá y nosotros estamos completamente de acuerdo en el que en muchas ocasiones, cuando el ser humano se ve en sus En necesidad. momentos más, exacto, más, ¿cómo se dice? Más fuertes. Que requieren más de él, exacto, recurre a algo superior. Y eso es más probable y se espera más si existiera. Si fuéramos origen de azar o de nada o de lo que sea, uno no pensaría, ¿habrá algo superior en lo que Entonces, podría, el no? miedo Ni es el siquiera origen de la tendríamos fe. la capacidad de subir metafísicamente para pensar en El algo miedo superior es a el origen nosotros. de la fe, entonces. Ok. El miedo es el origen de la fe. No, claro que no. Entonces, ¿por qué es tan importante la muerte? ¿Por qué es tan importante la muerte? Porque le tenemos miedo. Bueno, porque Es la respuesta al miedo, es al pánico de no saber qué más pasa. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Es Claro, una tontería. por supuesto. ¿Tú? ¿Pero por qué? Si finalmente sabes que ya no va a haber más allá. ¿Y de qué te Precisamente preocupas? Por eso valoro mi ¿Pero de vida. qué te preocupas? Pues, ¿cómo que? ¿Por qué ¿Por me qué le vas a preocupo? tener miedo si es parte de la vida? Porque voy a desaparecer, Por amigo. eso. Igual que tú, Pero es parte de la igual vida. que cualquiera de No, nosotros. no, claro, eso nos queda claro que Normal. todos. Ah. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? No pasa Pero un día nada nos vamos después, a ¿no? ir, pero todos los demás No vamos a pasa continuar nada. acá. Exacto, ¿por qué tiene miedo? Pues porque ya no voy a estar aquí, ya no voy a vivir, ya no voy a comer miedo, tacos miedo al pastor. no, tristeza sí. Miedo no.
Creo que el miedo es una respuesta natural y normal. Tú sientes miedo, él siente miedo, nosotros sentimos miedo, es normal. Usted, o Tú no sea, puedes decir toda la que no especie sientes humana miedo. siente miedo a la muerte excepto usted. Usted no le tiene miedo a la muerte. Yo digo, los ateos no le temen a la muerte. ¿Por qué Usted no? no le tiene miedo a la muerte, entonces. Yo Eso sí. le estoy preguntando. ¿Quién te dijo eso? Sí. Le temo a la muerte. No ¿Por que qué no debería de tenerle le daba miedo a la tristeza, muerte? no que no tenía miedo. No Ajá, entiendo. tú De no repente tienes dice nada que una perder, tú cosa, vas a ir a- otra. Porque Sí, yo no Abraham. soy ateo. O sea, independientemente ateos- de Pero si somos no, tú no ateos, deberías tener miedo a la no podemos muerte. tener Miedo. pendientes de Es nuestra más, vida. no y le que deben de queramos- Tú tener deberías, miedo a la Él va a estar tú en su deberías nube viendo aprender- cómo nos Ajá. achicharramos en el infierno Tú mientras él deberías toca su estar arpa. seguro de que Yo no vas a dije tener eso. una vida después. Yo no dije eso. Tú no debes tener miedo a la muerte. Eres tú quien no debería sentirlo. Es que el miedo es una ¿Estás condición seguro de humana, lo que independientemente oyes? de si se cree o Vamos no. con la última de las preguntas. Les pediría Me que falta a mí fuéramos... contestar. Ah, sí, adelante, adelante. Sí, Una puntual sí. indicación. La fe no es un sentimiento. No lo es. La fe es una certeza. Hay una necesidad para el momento de la muerte, claro, porque la fe te va a decir qué hay después de la muerte y te va a juzgar según lo que hiciste antes en tu vida, antes de morirte. Esto, la fe puesta en la filosofía, me dice, este Dios que me creó, ahora va a ver qué es lo que yo hice. Y ahí es donde está el miedo. Porque uno puede pensar dentro de su conciencia, todos lo pensamos dentro de nuestra conciencia, que Dios nos la puso, vamos a decir, híjole, no fui tan derechito como debía de serlo. Hay una necesidad de la fe para las personas que creen que hay una vida después de la muerte, hay una necesidad y hay una angustia, por supuesto, y hay una incertidumbre. Claro. Para los ateos, no. ¿Por Los qué no? ateos van a llegar a la muerte, se Es al despedirán revés, con es al revés, tristeza de Abraham. su esposa, de sus hijos, pero ellos no temen un juicio de Dios. Ah, Ok. claro que no. Claro que no, por eso no hay miedo. Mientras que para los pero católicos... No, sí hay supuesto que sí miedo, hay sí hay miedo. miedo a la muerte. Ya se está Sí hay haciendo miedo a la bolas muerte bien es una feo, cosa, señor. el miedo a lo sobrenatural es tú le otra. temes a la forma de la muerte. No. Que me voy a chocar, que me voy a quemar. eso es la No, muerte. claro que Sí, no. La forma de la muerte. Hay Pero la personas muerte que me quieren, hay tu personas cama, que, ¿no? que En tu pueden cama. depender Así de que mí. simplemente dejas de respirar y ya te mueres. A eso ellos no le tienen miedo, porque no hay un Pero que te estamos juicio diciendo que después. sí. Y contestando la pregunta que nos planteabas, en la necesidad del sentimiento, no, del sentimiento no, de la certeza de que yo cuando me muera voy a ser juzgado por Dios. Ahí sí hay miedo. O sea que tú eres Por supuesto bueno que sí. porque Dios Pero el existe. miedo- Si no estuviera el Dios, miedo ahí está la cerca de sale- Chesterton. El miedo sale Tú del haces el bien comportamiento por, que tú por un tuviste. beneficio propio. En Durante donde toda tú tu vida. dices, Egoísta. hay 10 mandamientos y hay ciertas cosas que yo debía de haber hecho Eso es egoísta, y Abraham. no lo ¿Eres huérfano? hice. ¿Son 9? Ok. Eso es No. egoísta. Egoísta. Sí, claro. Eres bueno porque crees que así te vas a ir al cielo. Si Claro. no, No, ¿qué eso no es- pasaría? eso no eh? es ser Eso es la egoísta. cerca de Chesterton, Si precisamente quieres, de la que yo estábamos hablando diría hace que rato. es convenenciero. Fíjate, por Pero ejemplo, egoísta no. nosotros, Egoísta yo creo que no. nosotros también hacemos el bien No, dice. y no buscamos nada a cambio, pero tú estás esperando un beneficio en el más allá. Claro, Sí, claro. es la diferencia entre Pero tú y entonces yo. también ya ahí Que el viene la Dios pregunta y el creador cuestionamiento. nos propone. Si Dios no Es lo que- existe, ¿de Luis. dónde viene la moral? ¿Por Uy, qué yo qué en este buen momento tema no acabas de decido tocar, ¿eh? tomar dinero de banco? Yo se lo respondo rápido. Una hora Yo más, se lo por respondo favor. rápido, Sencillo. rapidito. Vas a decir La que moral es son social. comportamientos que son propicios para un grupo. Exactamente. Y ya. Pero eso lo Y ahí la explicas tú. ética son comportamientos Yo no lo que el acepto. miembro de ese Yo grupo no lo creo, considera esa es tu viable. Es tan creencia, simple. no No mía. es cierto. No, es lo que Es dice. el instinto de Dime una supervivencia. persona. ¿Por qué un Dime padre? una persona de... Abraham. ¿Cuántos años te gusta echarte para Abraham. atrás? 1000, 2000 años, 3000 años. Dime una persona de 3000 años para acá. Porque en todas En la las sociedades parte- la amistad es valorada, te la voy a traición es terminar condenada, de el ser preguntar. generoso, Porque somos Te voy a la terminar de amabilidad es bien preguntar. vista, todas es lo mismo. Dime una persona Hay detalles, pero es de lo hace mismo. 3000 años para acá. En la zona del mundo que tú quieras, en la cultura que tú Es quieras, la misma. que diga Es la misma. que está de acuerdo con que le roben.
El robo en todas las culturas está mal visto. Perdón, entonces sí En hay una moral. todas. Es para todos los hombres. Porque somos el mismo Exactamente. chango viviendo en Hay múltiples una lugares del moral. Y no mundo. se necesita Todos creer somos en el los mismos mismo changos Dios en para el poder mundo. tener esa concepción Es que moral. usted cree que su necesito sociedad es pertenecer a única. una Ni tampoco se sociedad necesita para creer en Dios tener para esa poder- Usted cree que su No sociedad es es única y cierto. que sus creencias ¿Por son qué bien te vas a quejar de que alguien te quite lo Pertenecer tuyo? a una sociedad para tener una moral. No es cierto. Claro que sí, A por eso- todo mundo claro le que sí, cae señor mal. Abraham. De nuevo. Por eso pero usted es tiene milagros. religión, porque y aquí se le estamos hablando de enseñaron. hombres y estamos sobre los hombres. ¿Por qué no es Vamos a musulmán? plantearlo nada más así. A ningún hombre ¿Por qué no es musulmán, le señor? gusta en ninguna de las religiones, en ninguna de las civilizaciones y en ninguno de los gobiernos, pueblos, lo que quieras, que su esposa lo engañe. A ninguno. Eso es la ley moral. Tampoco Está a las común esposas. para Está todos los repitiendo hombres. Tampoco lo que Muy eso bien, no dice vamos nada. con las conclusiones. Les pediré una conclusión breve a cada uno de ustedes. Y vuelvo con la pregunta con la que iniciamos. Luis, entonces, después de todo este cúmulo de ideas, de información, ¿existe Dios? Ay, A nivel racional se puede demostrar la existencia de Dios. A nivel de la fe del católico, Dios siempre tiene la iniciativa para revelarse, para mostrar sus designios como ser omnipotente, sabio, bueno, ¿sí? De que ha creado al ser humano, todo lo que existe es obra de su creación. Para algo todavía mejor, Él no creó la muerte, ¿sí? Fue el demonio que, a causa precisamente de inducir al hombre al pecado, viene la muerte. Pero hace una promesa, Apocalipsis, al final será destruido el último enemigo, la muerte. Ya no habrá sufrimiento, enfermedad, hambre. Ok. Luis, muchas gracias por haber estado aquí en Cara a Cara. Gracias. Te agradezco mucho. Ángel, la misma pregunta. Después de todo lo que se ha dicho, ¿existe Dios? Sí, como personaje literario, como herramienta de administración social, claro que existe. Muy bien. Gracias por haber estado aquí, Ángel. Te agradezco. Ahora esto es- Luis Alfonso, la misma pregunta. Claro, sí. Dios sí existe. Y les invito a los televidentes y al panel contrario que si tienen este mismo problema de que creen que racionalmente creer en Dios es a fuerza suscribirse al viejito con toga, barbón, enojón, no es cierto. Uno puede creer y asentir racionalmente en Dios sin necesidad de eso. Solamente es usar la cabeza. Perfecto. Muchas gracias por haber estado esta Muchas noche con gracias por nosotros. invitarme. Gracias. Guillermo Marmolejo, gracias. Y la misma pregunta, desde luego. En todo caso, si Dios existiera, sería como un concepto para nosotros. Sería el cariño de que tienen las personas hacia nosotros, la preocupación que muestran. Quizás eso sería Dios, o vuelvo a lo mismo, quizás es el intento por controlar las cosas incontrolables. Sería simplemente mi definición de lo que podría caber en Dios. ¿Pero existe? No lo sé. No lo conozco, no creo. Ok. Guillermo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Abraham, gracias por haber estado acá. Al y la revés, misma pregunta, al desde revés. luego. Muchas gracias a ti. Sí existe. La existencia de todas las cosas es la evidencia de que hay alguien detrás de todo ello. El orden de todas las cosas es evidencia de que yo racionalmente me puedo dar cuenta de que Dios existe. La ley moral que explicábamos hace rato es evidencia de que Dios existe. ¿Dios existe? Sí, claro que sí. Puedes tener tú una certeza. Para eso te necesitas la fe, pero es suficiente con nuestra razón para darnos cuenta de que sí, efectivamente. Si no, Claro, todo se volvería inexplicable. claro. No, Ok. Dios salió todo. Muy Esa bien. serio. Gracias, Gracias, Abraham. Leonel. Al Hombre, regreso. gracias a ti. Mario Dalí, eres el último en cerrar. este bloque. Necesitamos una segunda parte, creo yo. ¿Crees que sea Sí, necesario? y Ok. fue un grato, fue grato conocerte Gracias, y ojalá igualmente. que te vuelva a ver pronto, aquí o fuera. Me pareció interesante. Así le tu haces punto de siempre con todos, ¿eh? De que los que están del otro bando. Y bueno, Dios existe, claro, y fue creado a imagen y semejanza del hombre. Gracias.
Ok, muchas gracias, Gracias. Mario. Pues ahí lo tiene usted que me mira, usted que estuvo durante todo este tiempo muy al pendiente de Cara a Cara la noche del debate y como bien lo dice Mario Adalid, creo que merece este tema una segunda parte. Se quedaron muchos temas, desde luego no podíamos abarcar todo porque es muy amplio, pero creo que sí es necesario un segundo programa en torno a este tema. Pues muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en Cara a Cara la noche del debate. Los invito para que me sigan a través de mis redes sociales, @JohananDíaz, mi video podcast los miércoles 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, en Encuentros Extraordinarios Podcast. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y los veo aquí la próxima semana en Cara a Cara la noche del debate. Hasta entonces. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.